Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la 13D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto se tomaba en serio lo de ser Hokage y era entrenado por el Sandaime? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13. Como era de esperar en la Tierra del Fuego, incluso la temporada de invierno fue mucho más suave que en otros climas. Era raro que algo más que una ligera capa de nieve cubriera el suelo, aunque la relativa planicie del terreno significaba que la sensación térmica a menudo aumentaba el sabor de la temporada hasta convertirlo en un frío glacial. Este año, sin embargo, muchos en el pueblo miraron por sus ventanas y vieron cómo aumentaba la oscuridad de la oscuridad temprana. El mundo parecía un poco más gris y más amenazador de lo habitual, ya que los eventos de los últimos 4 meses habían sacudido a Konoha hasta sus cimientos. Como líder del clan más asociado con las emociones, nadie estaba más dolorosamente consciente de esto que Yamanaka Inoichi, el hombre alto de cabello pajizo, dejó escapar un suspiro mientras miraba por la ventana del invernadero y se estremeció un poco cuando el frío se arrastró incluso en este lugar. La habitación que albergaba sus recuerdos más felices excepto su dormitorio. Observando con interés desapasionado cómo su exhalación empañaba el vidrio de arriba, Inoichi trabajó en piloto automático replantando algunos de los bulbos de su clan listos para la primavera. Incluso mientras presionaba la suave marga alrededor de los nudos duros y nudosos que algún día se convertirían en hermosas flores, tuvo que contener una risa amarga cuando la analogía lo sacudió en recordatorios involuntarios de cuántas personas en este pueblo suyo lo harían. Ahora nunca tendrás la oportunidad de crecer y florecer como lo harían estas flores. A pesar de haber estado retirado durante varios años, Inoichi todavía sentía la empalagosa mano de la culpa cerca de su pecho, ya que incluso por poder sentía la sangre de todo el clan Uchiha en sus manos. Si todavía hubiera estado supervisando las evaluaciones de la psique del Anbu en servicio, habría podido ver la locura oculta por la máscara de porcelana y el comportamiento desapasionado de Uchiha Itachi. A pesar de las enseñanzas de Will of Fire, los traidores y traidores de Konoha no eran desconocidos, pero eran raros. Pocos, sin embargo, habían escrito alguna vez sus nombres en la infamia con tanta sangre en el prodigio que empuñaba el Sharingan. Todo su clan, toda su familia, muertos, hasta el último hombre, mujer y niño, excepto uno. Incluso ahora, un mes después del evento, apenas podía creer que los Uchiha realmente se habían ido. Está bien, nunca se había visto exactamente cara a cara con varios miembros del clan, y menos literalmente y ciertamente nunca durante un combate de entrenamiento, pero los respetaba por ser ninjas poderosos y poseer una habilidad sin igual con ninjutsu de fuego y fortalecer a Konoha al robar el técnicas de los otros pueblos, al igual que habían respetado a regañadientes a su clan por tener una marca de ninjutsu que eludía su línea de sangre simplemente porque afectaba la mente, en lugar de los ojos. Incluso ahora, unas 5 semanas después del ataque, Sasuke todavía no se despertaba del infernal ataque que su hermano le había hecho pasar esa noche. A pesar de no profundizar en la mente del niño por temor a lo que podría encontrar allí sin alguna confirmación del último Uchiha sobre lo que había sucedido, Inoichi estaba relativamente seguro de que el Anbu traicionero debe haber infligido algún tipo de ataque basado en Genjutsu a Sasuke, su fuerza solo reforzada por un Sharingan completamente maduro y, contra la psique impresionable de un niño de 7 años que acababa de entrar en la escena de absoluto horror con su familia muerta a su alrededor, el líder del clan Yamanaka solo podía estremecerse ante la idea de lo que le esperaría a su clan cuando el Hokage los autorizara a tratar de curar el trauma por el que había pasado el niño. Y como si eso no fuera suficiente para seguir adelante, finalmente terminando con la última de las semillas, el hombre alto apoyó su cabeza en los dedos de su mano derecha por un minuto, masajeando su frente y sin importarle las manchas de tierra que dejaba allí como resultado de tales atenciones. La sensación de breve alivio de un dolor de cabeza que parecía haber durado semanas, valió la pena la molestia de lavarse la cara por un minuto. La eliminación del clan Uchiha de una manera tan bárbara no solo había reducido las fuerzas militares de Konoha a un nivel preocupantemente cercano a las secuelas del ataque Kyuubi, también había eliminado por completo la mayor parte de la estructura de mando de la fuerza de policía civil. Es cierto que esto no fue un revés tan grande como podría haber sido. Solo las mentes calculadas más frías e insensibles podrían siquiera haber pensado en considerarlo algo bueno, ya que la gran mayoría de los ninjas del clan Uchiha jugó un papel en esta fuerza y, por lo tanto, el grupo de ninjas disponibles para las misiones no se había reducido notablemente, pero al mismo tiempo, la pérdida de esa fuerza significaba que los otros clanes tenían que tomar el relevo.
y el Hokage tuvo que supervisarlo todo para asegurarse de que ningún politiqueo interno estropeara demasiado la recuperación. Los ninjas retirados e inactivos de todos los clanes, incluido el suyo, habían sido reclutados para apuntalar la moral pública y poner una cara valiente en las cosas. Diablos, lo último que había escuchado era que Shikaku estaba a punto de arrancarse el pelo por la cantidad de correteos. Tenía que encubrir al difunto y, para su crédito, más bien lamentó que Uchiha Fugaku abdicara de sus responsabilidades como jefe de policía saltando sobre la punta del ninjato de su hijo mayor. Ahora eso no es agradable. A pesar de sí mismo, reprimió una sonrisa al recordar al distante líder del clan, nunca satisfecho con su suerte en la vida y presionando por todo tipo de concesiones durante las reuniones del consejo. Solo porque le dio un significado completamente nuevo a la frase empalado en su propia espada no significa que debas reírte de eso. Si Itachi se sentía presionado, no hay razón para que no haya acudido a nadie, incluso fuera de su clan, por ayuda y Su monólogo interno fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta del invernadero. Kumisa-chan, incluso la imagen borrosa otorgada a través de la puerta del invernadero fue suficiente para que Inoichi supiera que no era su esposa tratando de llamar su atención. Abriendo la puerta después de quitarse lo peor del barro de la cara, asintió mientras el ambú se inclinaba y giraba una máscara de nutria hacia él. Yamanaka-san, Hokage-sama llama al consejo, nivel Vermellón. ¿Vermellón? Tomado temporalmente por sorpresa por esto, Inoichi se quedó boquiabierto por un segundo antes de sacudir la cabeza y recuperar el control, mirando seriamente al ninja enmascarado, con respecto a desconocido. Estaré allí tan pronto como haya aclarado. El ambú asintió y desapareció en un remolino de hojas, mientras Inoichi inhalaba y exhalaba lentamente, preguntándose qué podría haber alterado tanto las plumas de Sarutobi y luchando contra una creciente ola de emoción cuando una cosa inmediatamente le vino a la mente. Vermellón. El consejo debe ser retirado de inmediato y convocado lo antes posible, superado solo por Alus, donde el Yamanaka capaz más cercano se utilizará como conducto para involucrar a los otros miembros del consejo en una comunión telepática, algo que solo sucedió una vez en la historia de Konoha. Una vez más, Inoichi estaba profundamente agradecido y terriblemente avergonzado de que el Yamanaka en cuestión no hubiera sido él. Su padre nunca se había recuperado por completo del trauma mental de tener tantas voces en su cabeza en esa noche oscura hace 8 años, algo que él estaba seguro de que había jugado un papel en la muerte del anciano a la temprana edad de 57 años. Dejando todas las demás consideraciones a un lado, Inoichi cruzó rápidamente el patio hacia el grifo exterior, se lavó las manos y la cara con agua bruscamente después de jadear por el mordisco helado del líquido helado, se secó con la manga y caminó apresuradamente por el costado de su casa del clan, saltando al siguiente techo hacia la aguja distante de la torre Hokage, donde Sarutobi había convocado al consejo ninja. No llegó solo, aunque si la luna no se hubiera asomado a través de un pequeño hueco en la nube para perfilar al ninja que había disminuido la velocidad lo suficiente como para permitirle alcanzarlo, es posible que nunca hubiera reconocido a su compañera hasta que se topó con ella. Como la mayoría de su clan, sin la familiar figura de 4 patas a su lado, Tsume simplemente no se parecía a Tsume. Alcanzando al perro Nin, Inoichi hizo la pregunta más apremiante primero y rápidamente esquivó el puño de represalia que provocó. ¿Dónde está la bolsa de pulgas? Kuro-kun, gruñó Tsume antes de suavizar su tono cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo Yamanaka, está en la casa del clan acomodando a la manada, lo alcanzará tan pronto como pueda. Un silencio cayó entre ellos por un momento antes, cruzando los dedos fuera de su línea de ojos, Inoichi respiró hondo, su vida en sus manos y habló de nuevo en voz baja, ¿cómo es ella? Para su crédito, la única reacción visible que Tsume tuvo ante esto fue el más mínimo tropiezo en su paso, uno que recuperó casi instantáneamente antes de continuar. Por un momento, el jefe del clan Yamanaka estuvo seguro de que no iba a responder antes, en un tono tan bajo que se lo habría perdido si no hubiera sido por la noche y el tráfico de la calle estaba tan apagado. La respuesta volvió a él, con el corazón roto, había un temblor en la voz de Inuzuka que había escuchado allí solo un puñado de veces antes, la más reciente que podía recordar después de la muerte de su esposo, una parte de su alma fue arrancada de ella. Y ella no se ha recuperado de eso, dudo que alguna vez lo haga realmente, es como una cicatriz que no deja de picar. Solo estoy agradecido de que tenga un equipo tan bueno. Hubo un resoplido áspero de risa que rápidamente se cortó. En una tos ahogada, esos 2 vacas, ella dijo que eran estúpidos, pero patear la puerta de su habitación fue una locura incluso para mis estándares. A pesar de sí mismo, Inoichi se rió entre dientes.
Sí, lo escuché. ¿Qué fue lo que dijeron los dos para que se moviera? Lo último que escuché fue algo así como aprobamos nuestra prueba trabajando en equipo y no podemos trabajar en equipo si no estás allí, ahora vas a salir o vamos a tener que entrar allí y ser brutalmente salvajes. Algo así, y lo hicieron, les estaré eternamente agradecido por eso. Por primera vez en lo que pareció mucho tiempo, Sume se rió entre dientes, recordando correr hacia el pasillo de la casa de su clan a tiempo al sonido de astillando madera a tiempo para ver a una de las dos compañeras de equipo de sus hijas dar una segunda patada lateral en la estructura y romperla por completo, enviando la cerradura rota a la habitación mientras la puerta se abría de golpe. Tan pronto como esto sucedió, de hecho, mientras el aserrín aún estaba en el aire, una furiosa y frenética mancha marrón/negra salió de la oscuridad interior y se abalanzó sobre el más cercano de ellos, arrastrándolo al suelo. Ana había estado más allá de las palabras, más allá de todo menos de una furia cruda y desenfrenada. Ella había golpeado al niño boca abajo con los puños, gritando de rabia como la desafortunada víctima. La intrusión y el posterior secuestro de los terrenos del clan Inuzuka, que se produjeron no más de 6 semanas antes de la masacre de Uchiha, fueron los primeros en la combinación de golpes que sacudieron a Konoha durante el último tercio de año. A pesar de que la investigación tuvo que interrumpirse tras el episodio genocida de Itachi, el robo de más de media docena de Ninken, incluido uno de los 3 trillizos pertenecientes a la heredera del clan, había sido un golpe amargo y punzante. Nadie sabía cómo el ladrón había sido capaz de penetrar el suelo de Inuzuka tan profundamente y no dejar rastro de olor o rastro, pero de cualquier manera el resultado final había sido una cuenta alta para el clan de criadores de perros. 8 Ninken tomados y todos jóvenes, el mayor es el Aimaru con solo 4 años, 3 asesinados al entrar o al salir y Noichi sabía, había sido mala suerte, nada más y nada menos que eso, pero le había costado muy caro a Konoha tanto en términos de poderío militar potencial como de estabilidad actual de la aldea. Cuando uno de los Ninken que seguían al ladrón se puso rígido de repente después de captar un olor muy familiar alrededor del cuerpo de uno de sus compañeros de manada asesinados y gruñó una advertencia de que su compañero humano había corrido rápidamente, la voz y la búsqueda se redobló, el Inuzuka movilizándose en masa para buscar cualquier ruta que pudiera haberlos llevado a los perros desaparecidos y al ratón desaparecido. El país del fuego había sido inundado por escuadrones de cazadores nin, enviados por un Hokage que nunca había parecido ser más formidable o poderoso, aunque al mismo tiempo tan vacío y cansado por dentro, y con instrucciones de no dejar piedra sin remover en su búsqueda del Jinchuriki. Las pocas voces que susurraban que podría haber sido el chico quien cometió el crimen rápidamente silenciadas por duras miradas o, si era necesario, duras palizas del ninja que sabía más. Todos los días desde que se enteró de la pérdida después de una reunión del consejo en la mañana después de que se descubrió el robo, Inoichi había estado orando en silencio por un regreso seguro para Naruto, pero a medida que los días se convirtieron en semanas e incluso más, aparecieron las deidades. No estaban escuchando y todos se habían visto obligados a enfrentar la verdad, que era probable que nunca regresara. No había sangre, ningún cuerpo y ninguna señal de lucha y, por lo tanto, era probable que el niño todavía estuviera vivo, pero, en cuanto a dónde estaba ahora, nadie podía decirlo. Todos los días desde que se enteró de la pérdida después de una reunión del consejo en la mañana después de que se descubrió el robo, Inoichi había estado orando en silencio por un regreso seguro para Naruto, pero a medida que los días se convirtieron en semanas e incluso más, aparecieron las deidades. No estaban escuchando y todos se habían visto obligados a enfrentar la verdad, que era probable que nunca regresara. No había sangre, ningún cuerpo y ninguna señal de lucha y, por lo tanto, era probable que el niño todavía estuviera vivo, pero, en cuanto a dónde estaba ahora, nadie podía decirlo. Todos los días desde que se enteró de la pérdida después de una reunión del consejo en la mañana después de que se descubrió el robo, Inoichi había estado orando en silencio por un regreso seguro para Naruto, pero a medida que los días se convirtieron en semanas e incluso más, aparecieron las deidades. No estaban escuchando y todos se habían visto obligados a enfrentar la verdad, que era probable que nunca regresara. No había sangre, ningún cuerpo y ninguna señal de lucha y, por lo tanto, era probable que el niño todavía estuviera vivo, pero, en cuanto a dónde estaba ahora, nadie podía decirlo. Que era probable que nunca regresara. No había sangre, ningún cuerpo y ninguna señal de lucha y, por lo tanto, era probable que el niño todavía estuviera vivo, pero, en cuanto a dónde estaba ahora, nadie podía decirlo. Que era probable que nunca regresara.
No había sangre, ningún cuerpo y ninguna señal de lucha y, por lo tanto, era probable que el niño todavía estuviera vivo, pero, en cuanto a dónde estaba ahora, nadie podía decirlo. Aunque esté donde esté. Inoichi sintió un familiar y desagradable nudo de frío chapoteando en su vientre mientras pensaba en el niño ausente. Espero que esté feliz allí y que sepa que todos lo extrañamos. Era extraño, en cierto modo, cuán cierto era en realidad ese último punto. Había sido Shikaku quien, como siempre, había visto el peligro potencial y separó a los jefes de otros clanes de Tsume, que ya tenía suficiente con lo que lidiar en ese momento, aparte después de la reunión del consejo que les informó sobre el robo que había continuado. Desde un punto de vista puramente militar, el hecho de que se llevaran a Naruto fue un desastre absoluto reducido solo por el hecho de que él mismo no tenía la menor idea de qué contenía al ser más poderoso que jamás haya acechado a las naciones elementales, pero si alguien alguna vez consiguió un buen, miré su estómago y descubrí que había una muy buena posibilidad de que Konoha recibiera una nota de rescate astronómica o, más probablemente, uno de los pueblos de la hoja. A muchos enemigos les entregarían un arma muy poderosa en la puerta de su casa y, independientemente de cuán fuerte fuera su voluntad y amor tanto por Konoha como por las personas, Naruto todavía era un niño que podía romperse, remodelarse y volverse a forjar en un arma más terrible. De lo que jamás había sido Kyuubi. Sin embargo, la pérdida que Shikaku había tenido en cuenta era más personal y, como resultado de eso, potencialmente aún más difícil de ocultar de aquellos que no tenían por qué saberlo. Debido a los detalles rápidos que los 5 habían discutido durante 5 minutos y le contaron a Tsume más tarde, todos los niños del clan a los que se les había presentado el ratón sabían sobre la situación debido a los rumores de que se informó sobre la familia sobreviviente en las fronteras de fuego. País Naruto estuvo fuera de Konoha por un tiempo, posiblemente para siempre si fue adoptado por sus parientes restantes. No es que fuera más fácil para nosotros sin él allí. Eso ciertamente era cierto, aunque nunca se había dado cuenta, de hecho, ninguno de ellos lo había hecho realmente. Naruto parecía haber hecho las cosas divertidas en la aldea de la hoja y había mantenido a los clanes alerta. Era un soplo de aire fresco que había sembrado un poco de caos en las vidas agradables, estables, ordenadas y aburridas de los jefes de los clanes y de los clanes, y esto nunca había sido más evidente que durante la reunión mensual que se había producido entre el secuestro y el secuestro. Y la masacre de Uchiha. Nadie había dicho una palabra cuando Chime, con el rostro sombrío y luchando contra las lágrimas con una resolución de acero, había dispuesto simbólicamente una segunda silla vacía en la mesa de juego y un estado de tristeza se había apoderado de la asamblea, uno que no importaba. Alegría o Beatles o incluso la noticia de Tsume de que Ana estaba comenzando a recuperarse de la pérdida de uno de sus compañeros, nuevamente tomada por nada más que mala suerte, ya que los había dejado a todos correr con la manada en los terrenos de Inuzuka solo esa noche, y estaba comenzando a asistir a los entrenamientos del equipo nuevamente, había podido desterrarlo. Chouza resumió mejor la atmósfera hacia el final de la noche. El Akimichi extrañamente dejó de comer mientras mordisqueaba una bola de cerdo y seguía mirando hacia donde debería haber estado el futuro Hokage más grande que la vida. Estado sentado antes de chismorrear y decir lo que pensaba, maldito chico era como tu virginidad, había dicho en voz alta a la mesa en general, explicando después de que Shikaku dejara de balbucear en estado de shock cuando estaba a la mitad de una pinta de cerveza en ese momento, odio como el infierno cuando es allí, extrañarlo como el infierno cuando lo pierdas. Y era cierto. Podría haber sido un verdadero dolor en el cuello que me causó más conflictos maritales que la tercera guerra y el resto del clan juntos, pero él era quien era y no tenía miedo de asegurarse de que la gente lo supiera. Eso ciertamente había sido cierto y cuando se hizo a un lado para permitir que Tsume entrara primero a la torre Hokage, una vez más tuvo que controlar su entusiasmo en caso de que lo llevara a una mayor decepción. Y en este momento, solo espero que se lo haya hecho saber a quien quiera que se lo haya llevado y nos enteremos de que lo está haciendo, porque en el momento en que lo hacemos. Inoichi apretó un puño, una especie de instinto protector se apoderó de él que pensó que nunca sentiría por el carcelero de la gran bestia que casi había arrasado su hogar. Konoha va a la guerra. XXX por extraño que parezca, Inoichi descubrió que tanto él como Tsume habían sido derrotados en la torre por el ninja más perezoso que actualmente estaba al servicio de las fuerzas de Konoha, al menos hasta que su hijo se graduó de la academia.
Al ver las bolsas debajo de los ojos de sus compañeros de equipo, Yamanaka pensó mejor en hacer un comentario al respecto. En lugar de eso, se deslizó en su asiento del consejo después de inclinarse ante el Hokage y esperar a que el anciano se inclinara hacia atrás y les hiciera un gesto para que ambos se sentaran. Fue un proceso que Sarutobi repitió varias veces cuando el Consejo Shinobi apareció en escena, incluidos los asesores y ex compañeros de equipo del propio Hokage con la forma de Danzo con el ceño fruncido y cicatrices apareciendo como un mal olor como siempre y obligando a Inoichi a luchar duro para evitar curvar su labio en disgusto. Hubo poco amor perdido entre el clan Yamanaka y el ex comandante de la raíz, la forma Kiri de hacer las cosas, una abominación que nunca debería haber sido considerada en la Tierra del Fuego. Uno de los pocos errores de Sarutobi fue aprobar la idea de Danzo de crear esa división, aunque lo compensó revocándola después de la Tercera Guerra. Aún así, eso era historia y viejas noticias ahora. El hecho era que Danzo, así como las otras dos figuras antiguas, que ahora estaban sentadas flanqueando al venerable Hokage como páginas angelicales sentadas ante el trono del dios de Shinobi, estaban todas muy lejos. Shinobi experimentado que sabía de lo que estaba hablando y, en ocasiones, había brindado instrucciones sabias no solo a Sarutobi, sino también al resto de los clanes. Aunque no estaba seguro de los detalles, Inoichi tenía la sospecha de que Chouza nunca lo haría. Haber sido un jefe de clan tan bueno si no hubiera tenido a Koharu en su esquina cuando heredó el puesto por primera vez. Unos 7 minutos más tarde se convocó el consejo, los 6 jefes de clan restantes se completaron cuando Shibi llegó el último. El Aburame como siempre era difícil de contactar cuando estaba lejos del resto de su clan. Tan pronto como el líder del clan que empuñaba Kikaichu se sentó, Sarutobi, su rostro inescrutable, habló al consejo en su conjunto, sin mirar a nadie ya que su tono era incoloro. He recibido noticias, comenzó y, a pesar de sí mismo, Inoichi sintió que su entusiasmo aumentaba. ¿Podría ser esta la noticia que todos habían estado esperando? Con respecto a uno de nuestros adversarios de larga data, ¿ha salido a la luz nueva inteligencia? No, obviamente no. La esperanza fue aplastada una vez más en el frío y férreo control de la realidad de Inoichi. Tuvo que obligarse a sí mismo a prestar atención al resto de las palabras de su líder. La fuente de esta inteligencia es la razón por la que los he llamado a todos aquí. Cuando escuché todo lo que tenía que decir, necesitaré su consejo sobre los próximos pasos a seguir. Los miembros del consejo intercambiaron miradas antes de asentir en silencio y, aparentemente feliz con esto, el Hokage hizo una señal con la mano. Hubo una leve ráfaga de aire desplazado cuando un Anbu invisible desapareció hasta que, un par de segundos después, se abrió la puerta principal de la cámara del consejo y apareció la supuesta fuente de información, flanqueada por un Anbu solitario con una máscara de rana. ¿Fuente de información? Al ver el rostro delgado que actualmente deambulaba por los salones del consejo y distinguir a los adultos que lo enfrentaban con ojos agudos del color de una lima, Inoichi se encontró un poco confundido. Es solo un niño, de hecho si es un adolescente me sorprendería. Eso fue lo más lejos que llegó en su inspección inicial antes de que esos mismos ojos verdes se abrieran dramáticamente y el chico de repente se zambullera detrás de su escolta con un grito. ¡Ah! Un solo dedo salió disparado como si estuviera empalando a uno de los miembros del consejo. La justificación de una reacción tan temerosa se declaró un segundo después. Mumba. ¿Qué? No es que culparía al chico por desconfiar de Danzo solo por principio, pero la maldición que había escupido sobre el veterano shinobi vendado era completamente ajena a Yamanaka, aunque no, se dio cuenta cuando escuchó un movimiento a su lado y miró. Se acercó para ver los hombros de Tsumes temblando de alegría, a todos los presentes. Al darse cuenta de su escrutinio, Inuzuka se inclinó un poco mientras se dominaba y susurró por la comisura de su boca, necesitas niños de cierta edad para entender a Ino-kun, probablemente niños, explicó después de darse cuenta de que su hijo y la hija de Inoichi tenían la misma edad más o menos unos meses. Decidiendo que esta era una de las cosas sobre las que tendría que preguntar más tarde, Inoichi lo dejó solo por el momento, recostándose en su asiento mientras Sarutobi, recuperándose de su propia sonrisa al ver a su rival a largo plazo con el pie equivocado tan inesperadamente, tomó carga de nuevo. Perdóname informador-san, pero ese es Shimura Danzo, uno de mis asesores y, a pesar del parecido, no está relacionado con tu malhechor de dibujos animados. Tsume una vez más se vio afligida por los hombros y tuvo que ocultar sus labios temblorosos con la mano. Incluso cuando Sarutobi se volvió más serio, mirando al niño frente a él con una mirada severa y seria, sin embargo, este no es un lugar para la frivolidad.
Has venido ante este consejo diciendo que tienes noticias de suma importancia para que todos las escuchemos. Nosotros del consejo ahora escucharemos lo que tiene que decir y juzgaremos por nosotros mismos la validez de sus afirmaciones. Espero no tener que decir esto, pero, un mínimo de intención asesina se filtró hacia adelante cuando el Hokage se inclinó hacia adelante en su asiento, el niño frente a él palideció levemente antes de recuperarse con un escalofrío, la pena por perder el tiempo de un Kage y su consejo de clan asistente es severa. La voz era bastante profunda para un niño, pero sus ojos aún estaban un poco nerviosos mientras luchaba por mantenerlos en la figura repentinamente ominosa del Hokage frente a él. No es que pueda culparlo por eso, un Kage enojado de cualquier tipo es suficiente para hacer llorar a un hombre adulto, no importa un niño adolescente, si es que es tan viejo. Lo tengo Hokage-sama. Bien, Sarutobi se volvió a acomodar en su asiento y asintió, su intención asesina se dispersó como el humo mientras volvía a su naturaleza habitual y más amable. Ahora, por favor dinos tú, el venerable Shinobi fue interrumpido por un extraño sonido de raspado que hizo que el supuesto informante mirara a su alrededor confundido, aunque nadie más se movió. Debido a las tradiciones del clan y las técnicas que involucran, la puerta de la sala del consejo en el pueblo de la hoja probablemente era única en las naciones elementales en la medida en que podía abrirse con una pata o, si era necesario, una multitud de Kikaichu trabajando. Juntos, entra, gritó Sarutobi, inclinando la cabeza un momento después cuando Kuromaru se abrió camino hacia el interior y realizó el equivalente camino de una reverencia en disculpa por su tardanza. Después de observar la situación con una mirada de su único ojo, el Ninken comenzó a deslizarse hacia el pie del asiento de sus compañeros alrededor del borde de la sala del consejo mientras Sarutobi se enfrentaba al niño que tenía delante y se disponía a hablar de nuevo. Una vez más la mala fortuna jugó su mano. Aunque vio que el Ninken se congelaba en su lugar por un momento, la necesidad de sofocar un estornudo repentino obligó a Inoichi a apartar la mirada de la escena y, cuando obligó a su visión repentinamente nublada a avanzar de nuevo en respuesta a los crecientes jadeos y gritos de alarma, se encontró uniéndose a la escena ante él. Kuromaru era una sombra en movimiento, oscuridad con dientes cuando saltó, como era de esperar, estalló un pandemonium silencioso cuando la mayoría de los ninjas reunidos se pusieron de pie, cada uno exigiendo que Kuromaru se explicara a sí mismo y asume para controlar a su compañero. La misma Inuzuka estaba gruñendo en la lengua canina incluso cuando Inoichi, forzándose a sí mismo a controlarse, notó que los labios del niño se movían y vislumbró una sonrisa de dolor en sus labios. Fue lo suficientemente rápido, canalizando chakra a sus oídos a tiempo para escuchar, ¿qué dientes tan grandes tienes? ¿Qué? Antes de que pudiera preguntarse exactamente por qué alguien que miraba por encima de los dientes de un perro ninja cortado tenía una razón para estar, si no alegre, al menos sarcástico, se encontró medio sordo cuando Kuromaru, ignorando las crecientes demandas a su alrededor, cortó su voz grave a través de la atmósfera caótica como un kunai a través de la mantequilla, cambio, exigió, con un solo ojo brillando mientras presionaba más de su peso sobre el pecho del niño boca abajo, acercándolos prácticamente nariz con nariz y haciendo que su presa jadeara y girara la cabeza hacia un lado, con la cara arrugada de disgusto mientras intentaba contestar, está bien, solo deja de respirar sobre mí, graznó el niño, desesperado por alejarse del mal olor y tirando inútilmente sobre un par de patas inmovilizándolo, vete, me estás apretando los pulmones por la espalda. Después de apoyarse en su oponente boca abajo por un segundo más, Kuromaru se empujó y el posible informante respiró hondo, tosiendo con fuerza mientras se sentaba a medias y miraba un agujero a través del deslumbrante sabueso ninja, aparentemente sin darse cuenta como alguien más. Vio a través de su engaño y golpeó una mano sobre la mesa frente a él, los dientes apretados con tanta fuerza que le fue imposible articular la verdad que sus ojos habían visto antes de que el niño disfrazado hablara de nuevo y rompiera la ilusión por completo. Maldita sea Patches, pesas 1 tonelada. Con esas palabras, incluso antes de que la columna de humo emergiera para envolver la figura, estalló un verdadero alboroto cuando los jefes de los clanes se reprendieron tardíamente por no comprobar el formulario que tenían ante ellos en busca de la firma reveladora del chakra o, en este caso, la falta de uno. Una vez más, habían subestimado al niño que apareció cuando las volutas de humo se dispersaron, vistiendo ropa un poco demasiado grande para él pero con una gran sonrisa radiante en su rostro y les había costado
Incluso cuando el Jinchuriki tosió un poco más y se esforzó por sentarse, todavía no completamente recuperado del aplastamiento de Kuromaru contra el suelo, el consejo encontró su voz en la forma de Chouza, el Akimichi haciendo la pregunta ardiente y candente por a fuerza de ahogar a la competencia con sus impresionantes pulmones. Naruto, al igual que los otros shinobi a su alrededor, la voz de Chouza se desgarró exactamente por la mitad entre el alivio y la ira cuando vio que el que les había dado a todos tantas noches sin dormir literalmente reaparecía frente a ellos. ¿Dónde diablos has estado? Ante esta demanda, la expresión del Jinchuriki vaciló en una sonrisa pálida y exhausta mientras soltaba una respuesta entrecortada, su mano deslizándose fuera de la vista en uno de los bolsillos que habían formado el disfraz que le había servido también para casi 3 meses. Buena pregunta, jadeó antes de finalmente recuperarse y equilibrar su respiración. Te diré que, toma, sacó algo de su bolsillo y lo arrojó hacia el hirviente Akimichi. Chouza lo atrapó con una mano carnosa. Dile yo. Mirando a lo largo de la mesa, Inoichi no pudo observar mucho pero, en el silencio que cayó sobre la cámara mientras su amigo más grande hablaba de nuevo, su tono era más tenue y, era asombro en la voz del Akimichi. Permíteme reformular esa pregunta, exigió el gigante pelirrojo sin romper el contacto visual con el Jinchuriki, devuelto mientras golpeaba algo sobre la mesa frente a él. El sello que estaba en la parte superior del paquete era visible para todos. Ver y sacando varios gritos ahogados de la asamblea, y menos del propio Inoichi. ¿Qué demonios estabas haciendo en Kuno? Oh, ya sabes, esto y aquello. Conocí gente interesante, hice un par de amigos, tuve algunas aventuras realmente locas y vi a una hermana mía casarse, también infundí el miedo de Kami en su esposo. No te preocupes. Volviendo a tomar asiento, Naruto sonrió una vez más, buscando algo más en otro bolsillo. Como cualquier buen showman, enróllalos, dales un bocado o dos. Traje algunos recuerdos. Aquí Yashi-san, su mano se movió hacia adelante e Inoichi tuvo tiempo suficiente para ver un destello dorado brillar en la luz mientras volaba hacia la mesa. Pensé que te podría gustar este. Fue la simplicidad misma para los Hyuga, sentados a la derecha de Inoichi justo al lado de Koharu, sacar el objeto del aire. Lo que era, aunque el Yamanaka no podía ver, ya que Yashi de repente se quedó muy quieto, una estatua tallada en alabastro mientras miraba lo que Naruto le había arrojado. Cualquier color que el Hyuga hubiera tenido en sus mejillas se había ido, dejándolo más pálido que nunca mientras apartaba lentamente los ojos de la baratija al chico que había entregado y, después de humedecer sus labios por un segundo, habló como si las palabras estaban siendo arrancadas de mala gana de él. Pregunto por qué tengo a Naruto. El hecho de que Hyuga Yashi de todas las personas hubiera olvidado sus películas dio una idea de cuán seria era la situación mientras el jefe del clan continuaba. Esto no es una broma. El niño en cuestión pareció por un segundo como si estuviera a punto de ser ofendido, pero pareció pensarlo mejor, una expresión solemne en su rostro mientras negaba con la cabeza. Te doy mi palabra como futuro Hokage, no es broma Yashi-sama. El señor Hyuga asintió, solo una vez, antes de hacer algo que todos los miembros del consejo presentes esa noche recordarían hasta el final de sus vidas. Obligándose a enderezarse, Yashi se puso de pie antes de mirar al Jinchuriki a los ojos, se inclinó hacia adelante por la cintura en una reverencia formal, un gesto de absoluto respeto hacia el huérfano del pueblo. ¿Qué, en nombre de todos los antepasados? La mente de Inoichi estaba completamente en blanco, con la mandíbula abierta y virtualmente desquiciada mientras observaba a la realeza virtual de Konoha humillarse ante alguien que la gran mayoría de las masas sin educación consideraba que valía menos que la suciedad de sus zapatos. Una sensación de incredulidad palpable resonó en toda la cámara, una emoción que afectó a todos, incluso al que estaba dirigido el gesto, cuando Naruto parecía estar tan paralizado como todos los demás, con los ojos muy abiertos y sin ver mientras miraba boquiabierto junto con todos los demás. Nadie pudo decir cuánto tiempo permaneció Yashi en esa posición, de hecho, recayó en el que generalmente tenía menos que decir para resolver la situación mientras Shibi volvía su rostro con cuello hacia Hyuga inclinado. Yashi-san, ¿puedo preguntar qué? Es algo que solo he visto una vez antes, igualmente inusual. Yashi cortó la cabeza de su compañero de clan mientras se ponía de pie, rozando la manga de su túnica sobre lo que parecían ojos sospechosamente húmedos, mientras abría la mano y mostraba un pequeño anillo de oro. Con un borde aplanado, sentado en su palma, una vez, y nunca lo he olvidado. He investigado de dónde vino la marca que firmó la sentencia de muerte de mi hermano y reconocería este anillo en cualquier lugar.
Es el único de su tipo en existencia y una reliquia familiar de una de las casas más nobles de Kumo. Colocó el anillo de la mesa, sus ojos de Byakugan nunca vacilaron mientras escogía al dragón enrollado envuelto alrededor de la montaña, un sello que había sido la causa de tanta lucha y dolor en su clan. Cuando una vez más imaginó al hombre que había usado tal artículo, cientos de preguntas sobre cómo Naruto había llegado a poseerlo fluían en su mente. Incluso cuando terminó la introducción del temido artículo, es el anillo familiar del Sandaime Raikage. Atónito, esa era la única forma en que Inoichi podía describirse a sí mismo y al consejo en general ante esta revelación. Incluso para un shinobi que había vivido su vida al borde del combate demasiadas veces para recordar la idea de que Naruto, incluso si él era el pueblo ratón de la hoja y entraba en lo que para él contaría como territorio virgen, podría haberse infiltrado una de las aldeas más militares de las naciones elementales y robar una reliquia preciada del dedo de su líder realmente aturdió una mente incluso tan prodigiosa como la suya. Naruto por su parte solo volvió a sonreír, un poco más tímidamente mientras se rascaba la nuca, no acostumbrado a ser el centro de atención en circunstancias como esta como Sarutobi. Él debe estar en esto. Inoichi decidió esto en un instante después de ver el rostro del Hokage y la expresión a partes iguales orgullosa y astuta que tenía. Si no lo fuera, probablemente ya estaría en la sala de emergencias luchando contra un ataque al corazón. Se inclinó hacia adelante y volvió a hablar. ¿Tienes gustos caros, Naruto-kun?, admitió alegremente antes de juntar los dedos, ya anticipando la reacción que seguramente vendría a continuación y esperando por más de una razón, así que, dejando de lado la explicación de cómo te las arreglaste para llevar a cabo este atraco, estoy seguro de que tenía que haber una razón para que te dirigieras a la tierra del Ignin además de querer algunas joyas nuevas. Oh, sí, eso. Naruto se encogió de hombros antes de que su rostro se pusiera más serio, desabrochándose el botón superior de su camisa demasiado grande y sacando un trozo de papel, observándolo antes de volver a enfrentarse al consejo. Bueno, no fue algo planeado. Trib lo dijo de esa manera, pero al final me alegro de que haya sucedido. Resultó que yo, y más que eso, Konoha en general, tenía bastantes razones para ir a las montañas esta vez. Una de las lecciones de Anko Sensei volvió a él y nunca estuvo más agradecido que en ese momento de haber podido aprender, sino dominarlo. A pesar de mirar a los ojos a Yashi, su capacidad para compartimentar su cuerpo significó que arrojó la penúltima pieza de dinamita que sostenía hacia su objetivo. Tsume se sorprendió pero no tanto como para no poder atrapar el resbalón que revoloteaba y desplegar el pequeño pergamino que le había arrojado. Mirando subrepticiamente por encima del hombro del Dognin, Inoichi vio el símbolo pequeño pero íntimamente familiar de un sello de almacenamiento tradicional antes de que Tsume deslizara su pulgar sobre él y se destruyera, reemplazado por una bocanada de humo cuando algo más grande se estrelló contra la mesa del consejo. ¿Otro pergamino? Algunos recuerdos del tiempo en la academia que involucraban bromas pesadas, así como algunos juegos de fiesta tradicionales para niños ninja en los que los pergaminos sellados en pergaminos destacados pasaron por su mente mientras observaba a Tsume desplegar la hoja de papel mucho más grande, revelando otro diseño ligeramente más ornamentado. Eso fue todo lo que pudo ver antes de que el papel en el que estaba comenzó a temblar y miró hacia un lado suyo. ¿Tsume? Cuando ella no reaccionó a su voz, él se armó de valor antes de estirarse con cuidado y tocar suavemente su brazo más cercano. La conmoción invadió todo su cuerpo fácilmente visible incluso para un aldeano. Si Yashi se había puesto pálido, el perro Nin no tenía sangre. Tsume-chan, ¿qué? Nunca terminó, sino que se puso de pie a medias cuando la cabeza de su compañero de clan pareció desplomarse hacia un lado de su asiento, aterrizando de rodillas mientras abría el pergamino. El papel blanco inmaculado cubrió el piso hasta que se deshizo por completo, varios de los mismos diseños de sellos de almacenamiento visibles en el pergamino. Estaba a punto de hacer la pregunta que podía escuchar surgir de los otros miembros del consejo que no habían tenido una buena vista de lo que había sucedido, pero, como Tsume parecía mirar hacia arriba ligeramente desde su posición arrodillada, tal vez pronunciando un silencio. Oración a Kami y los ancestros, las habilidades de observación de Inoichi finalmente se reafirmaron y se dio cuenta de algo acerca de los sellos que se extendían ante él. 8. El número resonó alrededor de su cabeza como un trueno. ¿Hay 8 sellos? ¿Seguro que no es? Era una pregunta que nunca tuvo tiempo de terminar de formalizar.
La mano con garras de Tsumes golpeó el pergamino, su chakra se encendió a través de las tintas reactivas encima, destrozó las construcciones de chakra pintadas y vomitó la carga que habían llevado desde Kumo de regreso a las cámaras del consejo en una explosión de humo y piel, rápidamente acompañada por aullidos encantados y el ruido de las mandíbulas del resto de los miembros del consejo cayendo cuando Tsume, con feroces lágrimas de alivio en los ojos, simplemente envolvió sus brazos alrededor del más cercano de 4 patas. Formarse y sintió que su corazón latía como un tambor mientras su nariz le contaba una gran cantidad de lo que había sucedido en el tiempo en que su manada había estado tan gravemente fracturada antes de esta reunión inesperada pero también venida. XXX había sido una dura lucha, casi 3 meses y medio seguidos de preocupación constante y viviendo detrás de una piel que no era la suya pero, mientras observaba al ninja más poderoso de la aldea intercambiar miradas entre él y uno de ellos. Estaba siendo virtualmente enterrado bajo el Ningen que, quizás tontamente, arriesgó todo para ir tras él. Naruto no habría sido capaz de llamarse humano si no hubiera sentido un cálido resplandor de orgullo inundándolo como una sola oración, solo 2 palabras, se repetían en su mente, cada vez sonando más gloriosas que la anterior. Misión cumplida. Naruto, no había duda del asombro en la voz de Chouza esta vez mientras miraba entre los sabuesos ninja que regresaron y él que los había regresado. Tú, el Ningen, ¿los trajiste a casa? Tal era su alegría casi eufórica que Naruto ni siquiera pudo responder con rapidez a esta declaración contundente. De hecho, sí, más por suerte que por juicio, pero yo fui el único que pudo cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Por suerte lo hice en realidad. Abrió los ojos antes de mirar a la Kimichi, una pizca de seriedad se deslizó por su antiguo rostro. Ojos llenos de triunfo, si hubiera sido más lento, habría terminado como un kebab ratón en lugar de solo un ratón. En este punto, una de las voces del consejo, bastante menos consciente de las circunstancias únicas de Naruto que los jefes de clan y el Hokage, habló mientras miraban al chico ante ellos a través de gafas gruesas con cauteloso respeto en su tono. No pretendo entender lo que sucedió aquí, Uzumaki-san, ya que todos en Iden Leafomaru sabían quién era Naruto incluso sin haberle dicho una sola palabra al niño desde que estaba vivo, pero creo se debe a algún tipo de explicación sobre cómo has obtenido no solo el Ningen perdido, sino también el anillo de un Kage rival. Sarutobi miró a su antiguo compañero, con un brillo en sus ojos que recientemente habían estado tan fríos y aplastados por las pérdidas que había sufrido su aldea. Muy cierto, Omaru-kun, pero creo que tal explicación puede esperar hasta que todos los presentes estén listos para escucharla, aconsejó, inclinando la cabeza hacia donde Tsume aún estaba arrodillada, abrazando su mochila y con lágrimas de alegría corriendo libremente por su rostro. Y sobre sus tatuajes con colmillos, el líquido salado absorbido por muchas lenguas exultantes, mientras los 8 perros ninja hablaban en su propio idioma a sus alfas, Kuromaru saboreaba sus olores mientras se encontraba con cada uno de ellos nariz con nariz. Sin embargo, escuchar a su Kage hablar de esa manera atravesó la euforia de Tsume y, por mucho que detestara dejar atrás a la manada después de haber estado separados durante tanto tiempo y le quedaban tantas preguntas por hacer, se obligó a ponerse de pie y seca sus ojos. No, esto es suficiente. Tenemos que saber. Kuro-kun, murmuró la primera parte para sí misma antes de que sus ojos se abrieran de golpe y mirara a su compañero, el lobo tuerto mirando hacia arriba desde donde estaba frotando su cuello contra el Ningen más joven presente, marcando al cachorro con el olor de su clan legítimo y empacando una vez más. Llévalos a casa. Te informaré más tarde. Ella dijo mucho más que eso, por supuesto, pero en un idioma que nadie más en la reunión, excepto uno, podía entender en absoluto, e incluso el que solo podía tener una comprensión rudimentaria y grosera del discurso bestial mientras Kuromaru asentía y ladraba. Unos pocos comandos, el resto de los Ningen se pusieron en fila de mala gana después de darle una última lamida a su alfa de 2 piernas. Cuando todos estuvieron reunidos, el canoso veterano los condujo a la salida de la sala del consejo antes de detenerse momentáneamente para girar la cabeza y fijar su ojo solitario en Naruto. Niño y Ningen se miraron durante un largo momento antes de que, con el equivalente canino de un asentimiento, Kuromaru mirara hacia otro lado, golpeando la puerta frente a él con el hombro ya que no se había cerrado correctamente cuando él, mientras observaba a Ningen irse y escuchó los ruidos reveladores de las garras en la piedra alejándose, Naruto una vez más se acomodó en su asiento y miró al consejo tratando de no sonrojarse o retorcerse demasiado cuando se encontró en el epicentro de atención una vez más. Aunque esta vez, recordó las pocas veces que esto había sucedido antes y se dio cuenta con una ligera sacudida de que había una diferencia entre esto y casi todas las demás veces.
Están mirando porque los ayudé, no porque los asusté o los avergoncé. Naruto-kun, como siempre, la voz de Jiji simultáneamente lo calmó y lo hizo mirar. El rostro del anciano una vez más irradiaba la misma mirada de orgullo y agradecimiento que había visto allí la primera vez que le había dicho al Sandaime. Su historia al volver a entrar en su pueblo tarde la noche anterior, tienes la gratitud del pueblo y el agradecimiento de Tsukage por las acciones que has tomado para salvaguardar a su gente, ya sea de 4 o 2 patas, antes que nadie, incluso el siempre atento y siempre taciturno Shikaku podría descifrar este último comentario, había continuado Sarutobi, aunque como han dicho mis asesores, este consejo requerirá una explicación sobre dónde has estado y cómo te las arreglaste para regresar teniendo no uno, pero 2 artículos que nadie en este edificio esperaba recuperar. Podrías saciar nuestra curiosidad y explicarnos tanto las acciones que rodearon tu desaparición como tus movimientos durante los últimos 3 meses. Sin mencionar cómo te las arreglaste para pellizcar la cola del dragón de esta manera, retumbó Chouza, sin dejar de mirar el anillo frente a Yashi como si esperara que dejara de existir en cualquier momento. No tengo amor por el pueblo de montaña. Pero los respeto en el campo de batalla sino en ningún otro lugar. Kumo es una tierra implacable y su niña y su aldea se encuentran entre los más paranoicos del mundo. En el mejor de los casos, no deberías haber estado a tiro de arco de las paredes sin ser detenido por sus patrullas. Naruto asintió al escuchar esto, tomando las palabras de Chouza y comparándolas con las muy cierto, los ninjas de Kumo que conocí eran muy hábiles, no es que los vi a muchos directamente, le agradeció en silencio a Kami que así fuera, especialmente en la última y frenética carrera de regreso a la Tierra del Fuego con su invaluable carga. Y compañero de remolque, pero aparte de eso, creo que será mejor que empiece por el principio o se perderán todos. Entonces, aplaudió antes de entrar en el primer acto de la obra que había sido la última. Cuarto de año de su vida, era una noche en Uzuka, me metí y esquivé un par de Ninken, lo siento, Uzumaki-san, la primera de varias interrupciones lo hizo detenerse, pero, cuando la dama que hizo la pregunta parecía hacer una pregunta en lugar de exigir una respuesta, no reaccionó más que ladear la cabeza interrogativamente. Ante sus palabras, ¿qué quieres decir cuando dices una noche de Inuzuka? Yo me encargaré de esto, Naru-kun. Sarutobi tomó las riendas antes de que Naruto siquiera abriera la boca, volviéndose hacia su antiguo compañero de equipo y explicando la situación con ligereza. Después de todo, no puedo evitar que Danzo se dé cuenta de la situación si no lo está ya, pero al menos puedo controlar cuánto sabe sobre los pequeños negocios de Naruto. Él tiene un acuerdo con los clanes por el cual se le permite estar en sus tierras en ciertos momentos, aunque los detalles de lo que sucede allí son asuntos de clan y no los he profundizado demasiado. Obviamente en la noche el Inuzuka fueron atacados, fue simplemente suerte que Naruto-kun estuviera presente, aunque lo que sucedió más allá de eso lo sé tanto como tú. Continúa, Naruto. Sabiendo una orden cuando se emitió una, el Jinchuriki hizo exactamente eso, mientras que los hombres con los que Sarutobi había estado hablando una vez más sintieron un atisbo de respeto hacia su adversario más antiguo a pesar de que no se mostraba nada en su rostro. Muy inteligente Sarutobi, negocio del clan de hecho. Bien, bueno, estaba en los terrenos y me dirigía hacia las estructuras exteriores del clan cuando pensé que me habían visto, un Ninken estaba en la hierba cerca de un árbol solo mirándome. Al principio pensé que iba a dejar voy y espero sacar un poco de tocino extra cuando yo, ops, vaca, camino por recorrer renunciando a una de tus estrategias. Mentalmente se regañó a sí mismo al mismo tiempo que pateaba su propio trasero, no importa. De todos modos, estaba a punto de entregarme y darme por atrapado cuando me di cuenta, el perro, incluso ahora, sobre un cuarto de año después del evento, Naruto no pudo contener el temblor de su voz mientras revivía esa horrible primera vez que había visto algo más grande que un ratón o un conejo recientemente muerto ante él, él ya lo había apuñalado. ¿Quién tuvo? No lo sé, nunca lo supe, Naruto negó con la cabeza al mismo tiempo que se limpiaba los ojos, lo escuché cuando uno de los Ninken en el recinto aulló y juró, solo tuve tiempo de preparar un jutsu para mantener el trasero en una sola pieza, XXX Turzaki Atoro era un orgulloso shinobi de Lightning, pero eso no significaba que fuera un hombre sin corazón. Había arrojado el kunai antes de que pudiera ver bien a lo que apuntaba y, cuando vio los enormes ojos del niño aterrorizado frente a él, habría dado cualquier cosa por poder arrebatarle el kunai. Aire y de vuelta a él. Como si no pudiera hacer nada más que observar, un espectador indefenso al ver el arco letal de la hoja hacia el objetivo.
Con una lentitud espantosa, vio que la punta del proyectil que se precipitaba primero se fruncía y luego atravesaba la carne vulnerable. Los ojos del niño casi imitaban los del perro al que se había colado durante su infiltración, y el rostro del niño moribundo volviéndose hacia él. Antes de que estalle en humo. ¿Qué? Atrapado completamente por esta repentina desaparición, Atoru perdió preciosos segundos antes de recordar dónde estaba y qué cargaba en su espalda. Si los lobos de Konoha lo atrapaban ahora cargando lo que estaba contenido en el grueso saco de cáñamo en su espalda, sabía que nunca dejaría estos terrenos en pedazos más grandes que su uña más pequeña. Ahora más que nunca antes, la necesidad de liberarse de esta misión era primordial. Por el bien de un futuro más brillante para su país, tenía que irse, pero al mismo tiempo tenía que asegurarse de que no hubiera absolutamente ningún rastro de la participación de Kumo en este lío. Y si eso significa que tengo que encontrar el maldito kunai que acabo de perder sacando a ese clon, que así sea. Y ese también era un clon de sombra. De eso no había duda, reconoció al clon convirtiéndose en humo de chakra en lugar de descomponerse en su elemento base, una característica reveladora de ese Kinjutsu de Konoha. Entonces, si la información que tenemos sobre ese jutsu es precisa, eso significa que quien haya hecho ese clon podría saber dónde estoy. Ese fue un pensamiento escalofriante y no era la primera vez que Atoru se encontró esperando devotamente que la división de inteligencia de Kumo se hubiera equivocado en este caso. Solo especularon que el clon de la sombra le permitió al creador ver a través de los ojos del clon en un grado limitado basado en observar a los ninjas de Konoha en el campo y cómo parecían tener alguna idea de posibles emboscadas o trampas después de que esos clones hubieran sido utilizados para activarlos, aunque todavía no tenían pruebas sólidas. Y no me quedaré para probar una maldita teoría. Dejando que el saco que contenía su premio y la futura gloria de Kumo se deslizara de su hombro al suelo y manteniendo su paso ligero, el shinobi de Kumo cruzó rápidamente el suelo y siguió el camino del kunai, oscurecido como había estado a través del humo. La urgencia lo aceleró mientras rebuscaba rápida pero cuidadosamente entre la maleza hasta que, aliviado, escogió un brillo plateado a la luz de la luna y rápidamente guardó el kunai en su bolsa, sin dejar caer ni una sola vez el jutsu que había desarrollado que lo convirtió en el perfecto. Elección para esta misión de rango S, que le asignó el propio Raikage. Como un Jounin recién acuñado, esto fue un gran honor y Atoru había estado rígidamente firme mientras estaba de pie frente al escritorio del gran hombre hasta que el propio Sandaime casi le ordenó que se relajara. Atoru, como muchos en Kumo, había nacido con una afinidad elemental con los rayos. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros shinobi, en lugar de invertir este chakra en jutsu de destrucción masiva altamente visible, siguió una ruta diferente y, por accidente, desarrolló lo que ahora era su técnica característica. Mediante el uso de cantidades precisas pero constantes de chakra relámpago emitido a meros milímetros de toda la superficie de la piel, cualquier persona que use este jutsu ionizaría instantáneamente cualquier materia orgánica que entrara o, más importante, saliera de su espacio personal. Como el cazador nin que lo había entrenado había admitido a regañadientes, su jutsu significaba que no mudaba de piel, no perdía cabello y, más esencialmente, no dejaba rastro de olor detrás de él mientras usaba lo que era, en esencia, un rango C bajo. Técnica como máximo, por eso obtuve esta misión. Ni siquiera los sabuesos de la noche pueden rastrear lo que no pueden oler, pensó el ninja de Kumo mientras volvía a colocar su arma y alcanzaba el saco que había abandonado. Por todas las cosas que tenía la máquina de guerra Kumo, una cosa que les faltaba era un sello que les permitiera transportar criaturas vivas en pergaminos. Así que hasta entonces estoy atrapado arrastrando estos cadáveres peludos como un montón de ropa vieja. Maldito infierno. Tuvo que morder una palabrota ya que tuvo que tirar del saco hacia arriba mucho más fuerte de lo que había anticipado. ¿Soy solo yo o estos chicos se volvieron rockeros de repente? Debo estar más nervioso de lo que pensaba. XXX tan pronto como volvió a su tamaño normal, siguiendo a Gigi explicando a aquellos que no sabían lo que realmente hizo Suenge y pidiendo una demostración, Naruto retomó donde lo dejó. Es un hábito que Aburame-san me ayudó a adquirir, explicó Naruto, asintiendo hacia Shibio antes de continuar. Cuando me atrapen, ponte en forma de ratón y usa el humo y la confusión para tratar de escapar. En realidad, fue un poco más que eso. Su consejo real fue hacer un clon de sombra y luego usar el eje del mouse para asegurarme de tener la oportunidad de escapar mientras el malo buscaba el clon. Cierto como esto era, Naruto no fue lo suficientemente estúpido como para decirlo en voz alta con oídos desconocidos escuchando la conversación, y esta vez, afortunadamente, funcionó.
El kunai que arrojó el tipo no me alcanzó por un pelo y, cuando me orienté, debe haber asumido que yo era algún tipo de distracción o distracción. Estaba a punto de escapar, tratar de correr cuando lo escuché dejar caer algo pesado y sentí que una sombra se movía sobre mí. Mientras él estaba ocupado haciendo lo que fuera, corrí hacia lo que sea que había dejado caer. Fue entonces cuando me di cuenta de todo esto. ¿Cómo? Naruto tocó un lado de su nariz. He estado en las tierras de Inuzuka durante los últimos 9 meses más o menos. Sé cómo huele el Ninken, y en forma de ratón mi sentido del olfato es aún más agudo de lo normal, admitió, encogiéndose de hombros para disimular el recuerdo de preocupación y conmoción que se había mordido el vientre mientras trepaba por los helechos y la maleza en la oscuridad, siguiendo su memoria y luego su nariz hacia donde se había dejado caer el saco y sintiendo que se le revolvían las tripas cuando se dio cuenta en un instante de lo que había dentro del contenedor, pero cuando me di cuenta de que debe haber sido el que mató al Ninken, también me di cuenta de que debía haber estado tratando de robar el Ninken. Realmente no pensé, no recuerdo lo que estaba pasando por mi mente. Todo eso bien, debo haber mordisqueado la bolsa en una esquina y me metí dentro. Lo siguiente que supe fue que debió haber regresado y nos recogió a todos. Allí estaba yo en el fondo de un saco cubierto de perros ninja noqueados. Créanme, he tenido paseos más cómodos, pero en ese momento estaba agradecido de que no notó la diferencia de peso. Hubo un olfateo de la mesa y miró hacia arriba mientras la anciana se sentaba al lado de Gigi. Se subió las gafas hacia atrás y lo miró. Dudo que ningún ninja, por experto que sea, se dé cuenta del peso de un solo ratón en un saco lleno de Ninken, y menos aún cuando tenga una prisa desesperada. ¿Eh? Pero debería haber, lo siento, se rascó la nuca de nuevo tímidamente, debería haber explicado el Enge un poco mejor. Cuando cambio mantengo mi peso original, así que debería haber noté algo tan pesado como yo que pesaba el saco. Tuve suerte de que no lo hiciera. Y todos nosotros también. Lo que se me escapa, dijo Shikaku, como siempre lo hacía, en un tono lento y arrastrado que sugería que sus labios estaban luchando constantemente solo para moverse lo suficiente para dejar salir las palabras, al igual que sus labios. Los párpados siempre parecían tener que esforzarse para mantenerse flotando por encima de estar completamente cerrados. Así es como Inuzuka logró sacarte un olor, pero no pudo seguir, supongo, el rastro de Kumo Shinobi. Regándolos y drogándolos porque ninguno de ellos se despertó durante todo el viaje, así que pude correr y quedarme escondido debajo de ellos. Escuché y olí a la gente alrededor, pero lo que decían era un misterio. Lo único que podía hacer era tratar de aguantar todo hasta saber a dónde nos llevaban. Así que así fue como lo lograste. Básicamente te montaste a cuestas en Kumo en la espalda de uno de sus propios ninjas. De hecho, después de comprobar lo mejor que pude que era seguro. Por suerte salí a la sombra de la bolsa, de espaldas al fuego. Por eso pude mirar a mi alrededor sin que la gente me viera y uno de los ninjas del escuadrón estaba sentado a unos metros de mí, justo a la distancia correcta e iluminado por el fuego. Los ojos de ratón no son tan buenos como los de una persona a distancia, y mucho menos contra cosas que están más arriba que ellos, pero afortunadamente este tipo llevaba su diadema en el brazo y pude ver el patrón dibujado en el fuego. Luz. Los dos se unieron en forma de rectángulos y un pequeño círculo. Por un momento pensé que era Iwa, pero luego recordé que parecían montañas, así que me di cuenta de que tenía que ser Kumo. Por eso pude mirar a mi alrededor sin que la gente me viera y uno de los ninjas del escuadrón estaba sentado a unos metros de mí, justo a la distancia correcta e iluminado por el fuego. Los ojos de ratón no son tan buenos como los de una persona a distancia, y mucho menos contra cosas que están más arriba que ellos, pero afortunadamente este tipo llevaba su diadema en el brazo y pude ver el patrón dibujado en el fuego. Luz. Los dos se unieron en forma de rectángulos y un pequeño círculo. Por un momento pensé que era Iwa, pero luego recordé que parecían montañas, así que me di cuenta de que tenía que ser Kumo. Por eso pude mirar a mi alrededor sin que la gente me viera y uno de los ninjas del escuadrón estaba sentado a unos metros de mí, justo a la distancia correcta e iluminado por el fuego. Los ojos de ratón no son tan buenos como los de una persona a distancia, y mucho menos contra cosas que están más arriba que ellos, pero afortunadamente este tipo llevaba su diadema en el brazo y pude ver el patrón dibujado en el fuego. Luz. Los dos se unieron en forma de rectángulos y un pequeño círculo. Por un momento pensé que era Iwa, pero luego recordé que parecían montañas, así que me di cuenta de que tenía que ser Kumo. Pero, afortunadamente, este tipo llevaba la banda para la cabeza en el brazo y pude ver el patrón resaltado a la luz del fuego. Los dos se unieron en forma de rectángulos y un pequeño círculo.
Por un momento pensé que era Iwa, pero luego recordé que parecían montañas, así que me di cuenta de que tenía que ser Kumo. Pero, afortunadamente, este tipo llevaba la banda para la cabeza en el brazo y pude ver el patrón resaltado a la luz del fuego. Los dos se unieron en forma de rectángulos y un pequeño círculo. Por un momento pensé que era Iwa, pero luego recordé que parecían montañas, así que me di cuenta de que tenía que ser Kumo. En este punto, un ruido muy lento rasgó la atmósfera cuando las garras de Tsume rascaron involuntariamente la superficie del escritorio frente a ella. Aunque había conocido a los perpetradores del crimen contra su clan tan pronto como Chouza mostró el símbolo en el paquete de píldoras de soldado robado, confirmarlo así era una barra de hierro candente tanto para su orgullo como para su anhelo de venganza. Haciendo todo lo posible para no dejar que un gruñido se deslizara en su tono, la Inuzuka se giró para mirar hacia la mesa. Okage-sama, de alguna manera habló sin mover los labios, los músculos de su rostro eran tan rígidos e inflexibles como los de sus manos. Esto está demasiado lejos. Una vez podría excusarse como ignorancia, pero esto es una prueba de la traición de Kumo. Y políticas de abducción de línea de sangre. No puede haber diplomacia ahora. Te pido Sarutobi, libéranos. Había una luz infernal en sus ojos, el fuego de un depredador que ha sido herido y ahora busca venganza en lugar de presa o deporte. Deja ir a la manada y los ríos del Ignin correrán rojos con sangre y lágrimas dentro de un mes. El Sandaime se puso de pie tan rápido que la mayoría en la cámara se lo perdió por completo. Retírate, Tsume. Los dos shinobi se miraron a los ojos y, aunque ella sostuvo la mirada del dios de shinobi durante muchos largos segundos, finalmente la voluntad detrás de esos iris de acero llevó su pasión por la venganza al talón y la cabeza de la casa de los perros. Bajó la mirada. Este no es el momento ni el lugar para discutir nuestro próximo movimiento. Debemos tener toda la información antes de que podamos planificar de nuevo. Sin embargo, te lo prometo, estoy de acuerdo contigo en una cosa. Había pedernal en su mirada mientras miraba hacia adelante e hizo un gesto hacia su ahijado adoptivo. Esto está demasiado lejos. Continúa, por favor, Naruto-kun. El Jinchuriki parpadeó un poco ante la velocidad con la que el anciano acobardó a uno de sus miembros más volátiles del consejo antes de volverse y dirigirse a él como el abuelo que Naruto conocía, pero rápidamente se recuperó y retomó su historia donde la dejó. Está bien, bueno, una vez que me di cuenta de que también sabía que estaba en un aprieto. No tenía idea de dónde estaba, cuánto tiempo había pasado desde que me quitaron el Ninken o algo así, además de que había shinobi, al menos dos de ellos, entre el Ninken y yo y sé que todavía no soy lo suficientemente bueno para enfrentarme a un genin en una pelea, y estos dos no eran genin. Lo mejor que podía hacer era mantenerme agachado y obtener información. No podía volver a meterme en la bolsa porque si lo hacía, corría el riesgo de que me hubieran llevado a la aldea de Kumo y me hubieran visto tan pronto como dieron la propina. El Ninken fuera de la bolsa. Era bastante fácil escabullirse y había algunos árboles alrededor. El campamento estaba bastante aislado. Me agaché debajo de la raíz de un árbol elevado y me quedé allí hasta la mañana. ¿Estuviste despierto toda la noche? Sí, me las arreglé para dormir un poco en la bolsa, y hacía frío esa noche, así que dormir habría sido difícil de todos modos, le explicó al otro asesor, el hombre con los grandes anteojos cuadrados, que lo miraba solemnemente desde el flanco del Hokage. Pero cuando llegó la mañana, el ninja empacó y se fue. Esperé, no sé cuánto tiempo, antes de que se me cayera el enge. Resultó ser un error. Me tomó 15 minutos estirar los calambres después. Me lo puedo imaginar, dijo Sarutobi secamente. Muy cierto, incluso en mi juventud no hubiera querido quedarme en un enge campequina de algo tan pequeño por tanto tiempo, no importa en esta etapa de mi vida. ¿Qué hiciste después de eso? La expresión del Jinchuriki era tan inexpresiva como su voz. Localicé y utilicé un árbol conveniente. XXX aunque nada se acercaría a imitar la satisfacción de un tazón de ramen Ichiraku bien hecho, después de que Kami sabía cuánto tiempo envuelto en un saco sin nada ni remotamente cerca de la privacidad o incluso espacio para responder a la llamada de la naturaleza, Naruto estaba inclinado a creer que la pura felicidad de aliviar una vejiga dolorosamente completa ocupaba un segundo lugar cercano. La expresión de euforía en su rostro durante largos y gloriosos momentos mientras tapaba el agujero que había hecho de la forma en que se lo habían mostrado. Si alguna vez vuelvo a Konoha, necesito recordarme a mí mismo que realmente le debo a Flea por mostrarme ese jutsu. Kage Bunshin es el mejor, pero Chikyukawa no Jutsu viene en segundo lugar. Ahora,
decidió mientras volvía a colocar la capa de hierba que el dotón de rango E había retirado del suelo debido a los resultados de las necesidades naturales postergadas durante mucho tiempo. Siguiente trabajo: lavarme, enmascararme y después de eso, orientarme. El tiempo era esencial. Aunque el campamento que el ninja de Kumo había abandonado parecía desierto, Naruto sabía lo suficiente sobre mirar debajo como para saber mejor que asumir que permanecería así. En este momento, era un niño solitario en territorio enemigo, apestaba como si hubiera vivido en una perrera la mayor parte de su vida y estaba cubierto de pintura de camuflaje escamosa. No es una buena situación para tratar de salir. Despegarse y terminar aprehendido. Por suerte, incluso sus ojos y nariz de ratón habían visto y olido el vapor antes, ya que el ninja había preparado el desayuno antes de partir, por lo que había agua cerca. Invocando a un solo clon para que vigilara y respirando varias veces después de hacerlo para asegurarse de que no iba a sentir ningún efecto negativo debido a sus últimas noches difíciles, léelo, memorízalo y haré lo mismo cuando regrese. ¿Dos cabezas y todo eso? Bien, vete. Yo revienta si alguien viene. El original asintió y luego se fue a toda velocidad hacia el ruido del agua corriendo que podía escuchar a la izquierda. La helada de la corriente poco profunda y rápida lo hizo jadear. Si hubiera hecho más frío, habría jurado que habría trozos de hielo en el agua, un legado del glaciar del que debe haberse originado la corriente. Desnudándose rápidamente, Naruto recogió puñados de agua y se lavó rápidamente, restregándose el barro que se había echado en la cara para ayudar a infiltrarse en los terrenos de Inuzuka y lavar el olor canino antes de ponerse su ropa nueva, desellada del interior del pergamino y traída con él solo por este evento. Eran demasiado grandes para él, demasiado grandes, pero en un minuto eso no importaría, mientras mentalmente se retractaba de las mismas dos palabras una y otra vez en su mente, el recuerdo cristalizándose en un enfoque más y más claro cada vez. Con su respiración igualándose, miró hacia el agua y observó su propio reflejo de cerca, luego se encontró mirando el agua clara y fría directamente a los ojos de un extraño muy familiar. XXX La nueva figura que se sentó donde Naruto se había sentado una vez, la misma que Kuromaru había visto e interceptado, sonrió al consejo antes de hacer un movimiento como si se quitara la gorra. Gracias, estaré aquí toda la semana y todas las donaciones son bienvenidas. Dígale a sus amigos, dígale a su familia, el Kyaraban Komaru Zaki está en la ciudad hasta nuevo aviso. Una lección que siempre estaré agradecido Anko Sensei para, el niño, mucho más alto y más largo que el Naruto que todos los presentes conocían, admitió con una expresión de cariñoso recuerdo, siempre lleva contigo al menos 3 máscaras en todo momento. Anko. Como en Mitarashi Anko. Ese es el único y, afortunadamente, el único, admitió el ahora llamado Zaki ante un Koharu que parecía atónito antes de mirar rápidamente por encima del hombro como si tuviera miedo de que la señora de las serpientes saliera deslizándose malévolamente de la piedra para atraparlo. Sus duras palabras, ella me enseñó todo lo que sé sobre enmascarar y escribir un alias decente. Demonios, ella me ayudó a juntar a Maumaru Zaki en primer lugar. Me tomó mucho tiempo, pero ver cómo esta máscara me mantuvo con vida y en una sola pieza. Desde el día que me lo puse, diría que es una excelente profesora. De hecho, reflexionó Danzo, la primera palabra que Naruto le escuchó decir y una que envió un escalofrío sin control por su espalda, tenías el material necesario para esto, el carácter de Zaki sellado en ti. Siempre lo haré y, de ahora en adelante, siempre tendré una máscara de cobertura profunda conmigo todo el tiempo. No solo me ha salvado el trasero, sino a muchos otros, como viste antes. Y lo hará de nuevo en un minuto, aunque lo haga suavemente, no arruine la sorpresa ahora, aunque no entiendo cómo está resistiendo la tentación. Así que me vestí, regresé al campamento y volví a leer la historia de fondo de la máscara. Había algunas lagunas relacionadas con lo que estaba haciendo en Kumo, pero estaba planeando investigar un poco para obtener la información que necesitaba. Sin embargo, por lo que pude ver, estaba listo. Quemé toda la ropa que tenía puesta en el saco, así como la historia de fondo de la máscara y cualquier artículo sellado que tenía sobre mí. Explicar fácilmente, y luego partí hacia donde esperaba que hubiera algún tipo de civilización. ¿Pero por qué? Chouza miró a su alrededor cuando su voz atravesó la de Uzumaki, aunque era difícil imaginar que el rostro irónico y mundano del adolescente era el mismo niño de cabello rubio y ojos muy abiertos con el que estaba tan familiarizado. ¿No intentas volver directamente a casa, a Konoha? Porque no sabía dónde estaba exactamente. Mi objetivo original era llegar a algún lugar, incluso a un pueblo, y ponerme al día con los chismes.
Si pudiera averiguar dónde estaba, podría planear mi próximo movimiento y, seamos sinceros. Eso, uno esperaría que un Kiarabanko se diera cuenta de la palabra en la calle como una mosca a los establos de Nara. Racionalizando esta historia en su mente, Sarutobi sintió que sus ojos se entrecerraban por un momento. ¿Y cómo llegaste a familiarizarte tanto con él? Trabajo de Kiarabanko. De hecho, más concretamente, ¿cómo sabes quiénes son en primer lugar? ¿Recuerdas el carnaval que vino a la ciudad? De hecho, tanto el más reciente como el anterior. Cuando el Hokage asintió, Naruto también lo hizo justo antes de explicar. Bueno, esos fueron los 2 primeros a los que fui, las 2 veces estaba con la familia Asuada y las 2 veces tuvimos una gran noche de fiesta. Sin embargo, lo que no sabían fue que cuando tuve la oportunidad, cuando pude escabullirme de Tenchan por un minuto, les pregunté a los trabajadores de la caravana y a los artistas sobre ellos mismos. ¿De dónde venían? ¿Cómo se involucraron en la vida viajera y todo eso? Tipo de cosas, todo para ayudar con la máscara de Maumaruzaki. De ellos, después de contar todos los viejos chistes sobre que a los niños no se les permite escapar y unirse al circo, descubrí el Kiarabanko y me di cuenta de que era perfecto, o al menos, una cubierta casi perfecta para una máscara. Tan pronto como pude, anoté lo que había escuchado e integré partes de la historia en la historia, por así decirlo, de Zaki. Pero, disculpe mi ignorancia, Yashi inclinó la cabeza, con los dedos aún apretados alrededor de la pequeña banda de oro que Naruto le había arrojado, una representación y, si el destino lo favorecía, tal vez una forma de reconciliarse con la familia de sus hermanos. En la casa de la sucursal, ¿qué esos son realmente los Kiarabanko? Naruto, o al menos la cara que ahora tenía, se volvió hacia el señor Hyuga con una sonrisa astuta. Son los niños de la caravana, nacidos en grupos itinerantes. Por supuesto, su grupo estándar de carnaval, circo o kabuki no puede manejar a demasiados jóvenes a la vez. Es demasiado fácil para ellos interponerse en el camino, lastimarse o simplemente ser olvidados y accidentalmente dejados atrás cuando el espectáculo continúa. En cambio, la mayoría de estos niños se quedan atrás en hogares especiales, muy parecidos a orfanatos, dirigidos por viejos trabajadores del carnaval que son demasiado viejos para seguir en la carretera, en su mayoría maestros de ceremonias jubilados o ex-intérpretes principales de grupos de kabuki. Hay toda una red de estos hogares, repartidos por las naciones elementales y financiados por los propios carnavales, aunque no sé exactamente cómo funciona el sistema. Todo lo que pude aprender fue que los niños de estos hogares no suelen tener la mejor reputación, a menudo considerados como poco más que vagabundos acampados, y que cuando tienen la edad suficiente, a menos que sus padres biológicos los reclamen, la mayoría Kiarabanko va deambulando por los caminos del mundo, trabajando o, si es necesario, robando mientras avanzan hasta que se encuentran con un espectáculo ambulante en el que pueden convertirse en aprendices. Me sonó injusto pero, cuando lo pensé y sobre todo mientras lo vivía, me di cuenta de que era así porque tenía que serlo. La vida en la carretera les enseña a estos niños muchos de los trucos del oficio que usarán en el ring, trucos que podrían hacer que incluso un shinobi se pregunte cómo lo hicieron. Después de tomarse un segundo para procesar esto, y mucho menos la idea de un Jinchuriki de todas las cosas que llama la vida de otras personas intrínsecamente injustas, Yashi asintió y permitió que Naruto, o Zaki como parecía ser ahora, continuara con su historia. Entonces, ahí estaba yo, en medio de la nada, sin nada en mi bolsillo, excepto unos cuantos frascos de maquillaje que parecían gastados, un par de yo y una vieja ballesta, perfecto, nadie me habría mirado. Me habían visto 2 veces, excepto tal vez para comprobar que no iba a dispararles. El campamento estaba fuera de una carretera a unas pocas millas, seguí el camino que había visto ir al ninja y llegué a él en 1 hora más o menos. Viajar por ese camino fue bastante fácil, llegué a una aldea después de unas horas de caminata y, está bien, me miraron un poco raro, pero su bar local me sirvió comida y un vaso de agua fría siempre que saliera de la proa. Detrás de la barra. Comí allí, me di cuenta de dónde estaba y recogí algunas otras cosas mientras comía. Estos 2 mangos de sartén, se tocó las orejas, que eran un poco más grandes que el promedio, herramienta más preciada que Kiarabanko puede tener, enseñarle todo tipo de cosas en el camino. Después de haber comido y escuchado lo suficiente como para continuar, tuve que conseguir lo último que necesitaba del barman. XXX levantando la vista de sus lentes, el hombre musculoso contó casualmente las monedas que la figura más pequeña, más delgada con un ojo experto, había arrojado sobre su barra y notó, con cierta sorpresa, una ligera punta entre el cobre. Extraño, no parecía el tipo.
Gracias, murmuró bruscamente, colocando los frascos limpios debajo de la barra, la ballesta, ¿verdad? A menos que tengas algo mejor ahí debajo que puedas darme. La respuesta fue aguda y suficiente para tentar una leve risita del barman mientras se agachaba para localizar el arma que le había confiscado a su cliente. No tuve tanta suerte. Solo los shinobi y los samuráis van armados con armas de alto grado en esta tierra y no he visto a ninguno de ellos en mucho tiempo, no es que tengan ninguna razón para quedarse en un asador de humanidad como este. Un poco duro contigo mismo y con tus semejantes, ¿no? No he visto nada que me desanime hasta ahora. Entonces agradece que no te quedes aquí mucho tiempo. A pesar de su comportamiento duro, la figura tatuada era lo suficientemente observadora como para reconocer a un viajero cuando vio a uno y miró al niño. Si todavía pudieras llamarlo así, solo Kami sabe lo que sucede con estos niños después de que sus supuestos maestros terminan con ellos. Desde el segundo en que había entrado en el bar, hubiera apostado mejor que las probabilidades de que para cuando cayera la noche te hubieras vuelto loco buscando a alguien que pudiera siquiera entender una broma, y mucho menos decirlo. Los ojos verdes se arrugaron de alegría, tal vez, pero estoy seguro de que un hombre como tú me habría salvado de volverme completamente loco. Pareces lo suficientemente listo. La adulación no te llevará a ninguna parte. Sin embargo, incluso cuando se cruzó de brazos, el cantinero no pudo evitar que la insinuación de una sonrisa de suficiencia se deslizara sobre su rostro por el cumplido. Aunque puntos por intentarlo. De todos modos, pareces un hombre que sabe a dónde van los caminos desde aquí. Estoy buscando a Kumo, ¿hacia dónde voy desde aquí? Ante eso, el barman silbó por lo bajo y por un momento Naruto temió lo peor, que había cometido un error que lo llevaría a la cárcel hasta que el ninja vino a buscarlo por husmear, pero afortunadamente la figura más alta no se dio cuenta. Continuó, eres valiente. No muchos intentan cortarse los dientes en la aldea de las nubes. Ah, pero como dice el viejo refrán, un corazón débil nunca ganó a una bella dama. No es que esté buscando problemas y luchas en este momento, pero me conformaría con un papel menor en cualquier caravana con el temple para establecer tienda en las fauces de la aldea del dragón. Siguió una segunda risa ronca y Naruto, conocido ahora y en el futuro previsible como Zaki, hasta que pudiera regresar a la Tierra del Fuego, respiró de nuevo. Ah, y si puedes sobrevivir allí el tiempo suficiente para que te recoja uno, te lo mereces. Un brazo musculoso y peludo señaló hacia la puerta del bar. Su dueño habló, son 2 días caminando, pero, si te quedas, puede haber un comerciante viajando por ese camino. Si no, gira a la derecha, sigue el camino hasta que se bifurca y sigue el camino de la izquierda. Te tomará como medio día, pero no te desvíes y deberías venir a las señales de Kumo desde allí. Creo que la primera señal está justo al lado de un árbol alcanzado por un rayo, negro y quemado como el corazón de un Kirian. Zaki se estremeció. Ouch, no hables demasiado alto, Kami, podría pensar que le estás dando una mala reputación a la iluminación. Entonces, colocándose la ballesta en el hombro, el adolescente inclinó la cabeza e hizo ademán de irse. Es un buen día, a pesar de que salió el sol. El frío y calculo que podría llegar en 1 día y medio, si vuelvo por aquí te lo cuento. Haces eso, siempre y cuando pagues de tu comida y bebida mientras lo haces. Mientras alcanzaba y comenzaba a pulir un vaso nuevo, el cantinero escuchó que la puerta de su local se abría y se cerraba. El joven se iba sin decir una palabra más, y lo dejaba solo con sus clientes habituales. Resultó que Zaki tardó mucho menos de medio día en llegar a la primera señal a Kumo gracias a un rápido trueque para ganarse un pasaje en la parte trasera del carro de un granjero, sentado sobre pacas de heno y manteniendo el equilibrio con su ballesta en su regazo, vigilando el clima para los bandidos, que incluso el granjero y su hijo admitieron que era poco probable que aparecieran tan cerca de la aldea ninja. Kumo se colocó bastante cerca de la frontera entre las tierras de Lightning y Frost por la razón exacta de proteger las rutas comerciales del daimyo. Saltando desde la parte trasera del vagón y agradeciendo a los trabajadores de la tierra buena suerte para el resto de su viaje, Zaki leyó las señales clavadas en la marga blanda y, siguiendo la flecha, cuadró los hombros y partió hacia su destino. En realidad, esperaba que lo detuvieran mucho antes de las puertas de la aldea ninja, pero para su sorpresa, justo cuando el sol se estaba desvaneciendo detrás de uno de los bancos de montañas que bordeaban la tierra vertiginosa, alcanzó una pequeña elevación en el suelo. Se secó un poco de sudor de la frente y parpadeó cuando vio las puertas ante él y el sigilo tallado en la roca desnuda que las flanqueaba. El letrero de Kumo. Este es el pueblo de Lightning. Lo logré. Bueno, tuve la sensación de que me vigilaban la mayor parte del tiempo, pero como no me detuvieron, supongo que pensaron que no era una amenaza, así que al menos funcionó.
respirando lentamente, no solo por los nervios sino también porque los caminos que había recorrido no eran los caminos llanos y suaves a los que estaba acostumbrado, sino más bien sinuosos sobre colinas y valles. Zaki se acercó a las puertas principales, entrecerrando los ojos mientras miraba. Creyó ver movimiento en la base a medida que se acercaba. Esto se confirmó cuando apareció un ninja de lo que debe haber sido una puerta de entrada oculta, construida en la roca del camino y, bajo la mirada del defensor de la aldea, Zaki se aseguró de que su ballesta estuviera bien colgada sobre su espalda, completamente inofensivo. Como no había forma de que pudiera haberlo dibujado, cargado y apuntado antes que el shinobi, Okunoichi se dio cuenta cuando se acercó lo suficiente como para distinguir más detalles del ninja que esperaba, podría usar la hoja fina en su costado para matarlo. Buenas noches, ninja-san, saludó alegremente, levantando una mano con una amplia sonrisa en su rostro. He estado caminando y cabalgando todo el día para llegar aquí. ¿Alguna posibilidad de una almohada y una manta para pasar la noche? Eso depende, respondió con ojos tan vacíos e inexpresivos como el banco de rocas que los rodeaba. ¿Quién eres y cuál es tu negocio en Kuno? Yo, soy el daimyo del país Frost, aquí de visita, ¿no? Hizo todo lo posible para parecer inocente y decepcionado cuando la kunoichi simplemente entrecerró los ojos. Esperaba que eso te molestara, debes tener hielo en las venas incluso para shinobi. De todos modos, Maomaru Zaki, aquí buscando suficiente trabajo para sacarme del apuro hasta que llega un espectáculo itinerante decente y me ofrece un aprendizaje en sus actuaciones. Espectáculo itinerante, repitió sus palabras como una kimichi rodando una golosina nueva y ligeramente desagradable en su boca. La expresión cambió por primera vez a una ceja levantada cuando hizo la conexión. Eres uno de esos mocosos de lona. Culpable de los cargos. Kiara Banko, mocosa de lona, arrasadora de caminos, escuchó a la mayoría de ellos y los llamó a todos, admitió Zaki despreocupadamente antes de volverse un poco más serio, aunque contrariamente a muchas opiniones, no somos todos carteristas y carteristas, así que no es necesario que verifiques tu cambio mientras estoy cerca. Necesito ambas manos pegadas a mi cuerpo para practicar mi oficio. Ahí vamos, sabía que podías sonreír si te esforzabas suficiente. A pesar de sí misma, una cuarta parte de dicha expresión se había asomado a los labios de la kunoichi e incluso mientras la planchaba, no había esperanza de que la ocultara a tiempo. En cambio, golpeó la hoja que colgaba de la vaina a su lado antes de hablar de nuevo. Bien, odiaría tener que desafilar mi espada en tus huesudos huesos. Casi sonrió de nuevo cuando Zaki hizo todo lo posible para parecer exageradamente inocente. ¿Pero por qué aquí? Tendrías más suerte en fuego, o incluso las ciudades civiles en lugar de aquí. No hay muchos espectáculos que se presenten aquí. Muy cierto, eso es lo que nos dijo nuestra vieja Kaa-san antes de que me fuera a buscar fortuna, admitió antes de encogerse de hombros, pero también dijo que solo los mejores espectáculos pueden tener éxito en Kuno. Tú tienes el estándares más altos. Si puedo ser elegido por un maestro de ceremonias que ejerce su oficio allí, lo lograré, obtendré la mejor ventaja y, con suerte, podré convertirme en un maestro de ceremonias algún día. Entonces, él aplaudió, frotándose las manos como si estuviera regocijado. ¿Alguna posibilidad de entrar? Tal vez mañana. Demasiado tarde para tratar de procesarte ahora, incluso los vendedores de papel tienen que dormir de vez en cuando, admitió la kunoichi con un ligero encogimiento de hombros. Tengo algunos alojamientos aquí para personas como tú que llegan tarde. Vamos, te enviaré al pueblo mañana con las primeras luces. Cuando se dio la vuelta, obviamente esperando que él la siguiera, Zaki simplemente se puso en fila y miró a su alrededor mientras lo conducían a través de una puerta lateral excavada en la estructura principal y señaló un edificio largo y de techo bajo excavado en la roca. Se ve mejor que algunos de los alojamientos en los que he estado desde la primavera, murmuró, lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara antes, al ver a un par de nuevos kumonin salir de lo que supuso que era la caseta de vigilancia del área de espera y el campo grande y plano cercado al lado. Eso debe ser para los caballos y carros en caso de que pase un convoy comercial, o una gran entrega. Entonces, ¿dónde tengo que firmar y dónde puedo bajar la cabeza? Brillante y temprano al día siguiente, Zaki le dio a uno de los guardias supervisores de Kumo un poco de sorpresa al casi tropezar con él en el corredor principal del centro. ¡Guau! Oh, ¿eres tú, Zaki-san, verdad? Si digo que sí, ¿guardarás el cuchillo? Ops, lo siento, reemplazando su kunai y recuperando su apariencia profesional, el Chunin habló de nuevo, no esperaba que te levantaras tan temprano. Sé que el escuadrón de Duru te lo dijo a primera hora de la mañana, pero yo no pensé que le prestarías atención.
Zaki sonrió, habiendo perdido su temor ahora que el shinobi ya no sostenía el afilado trozo de metal que parecía haber saltado en su mano como si estuviera vivo. Ah, pero como nuestro viejo Tousan solía decirnos que acostarse temprano y levantarse temprano es bueno para lo que te aqueja, también significa que eres el primero en la fila para desayunar y obtener una buena comida en lugar de terminar peleando con tu camino a través de los otros mordedores de tobillos. El ninja rió antes, para sorpresa de Zaki, ofreciéndole la mano. Supongo que sí, aunque soy hijo único, así que no podría decirlo por experiencia. Shizi, por cierto, no hay necesidad de molestarse con nada de eso del clan. Agarrando y temblando, Kiaraban Koa sintió antes de responder, en ese caso, solo llámame Zaki. Ni siquiera sé quiénes eran mis padres, así que no podría decirte el verdadero nombre de mi clan, incluso si quisiera. Kaasan solo me llamó Maumaru porque solía ser tan rápido como uno cuando me alejaba arrastrándome, o al menos eso es lo que me dijo. Sin embargo, ella era engañosa, siempre tenía que creer la mitad de lo que decía cuando lo decía, y es probable que siempre terminaras prestando atención a la mitad equivocada. Suena como yo durante mis días en la academia, aunque era más como escuchar una cuarta parte de lo que se decía, admitió Shizi antes de hacerle una seña al niño más pequeño para que pasara. De todos modos, ya que estás despierto, es mejor que te llevemos con nosotros, eres el único niño abandonado que fue arrastrado durante la noche. Segundo a la izquierda, el chef te invitará a las delicias del desayuno, se estremeció Shizi antes de continuar, y desde allí hay una caminata de media hora a Kumo. Espero que tengas puestas tus botas para caminar. Nacida en el camino, Shizi-san. Tengo suelas como cuero curado y el doble de resistentes. Si no fuera por esa elegante placa de metal que llevas, me preocuparía dejarte atrás. Levantando la mano y golpeando la placa grabada de su banda para la cabeza con profundo respeto y afecto, el ninja de Kumo asintió, no mientras esto todavía esté alrededor de mi cuello, Zaki-san. He sudado sangre y lágrimas para ganar y mantener esto y quitármelo, comparado con eso, una carrera rápida cuesta arriba no es más que un ejercicio ligero. XXX así que eso fue todo. Una vez más, parecía que Danzo estaba decidido a traer todo de vuelta a la tierra con un golpe. Acabas de entrar directamente en Kumo, uno de los 5 grandes pueblos escondidos, si no el más militar, sin ninguna preocupación en el mundo en solo un enge. Supongo que sí, ofreció débilmente el Jinchuriki, frotándose la nuca, acabo de interpretar al personaje lo mejor que pude. Anko-sensei siempre decía que más de la mitad de la infiltración se trata de la preparación para darle vida a tu máscara. El resto es toda confianza. No uses una máscara, conviértete en la máscara fue la forma en que ella lo describió y traté de hacerlo lo mejor que pude, aunque me tomó mucho tiempo tener confianza en esta cara. Soy Zaki, Uzumaki Naruto es solo alguien que conozco, una persona de la que he oído hablar, pero nada más que ese vago recuerdo, admitió antes de que alguien más pareciera intervenir para echar una mano contra el escepticismo de Danzo. Agregado a eso el hecho de que Kumo no tenía razón alguna para esperar que Konoha sospechara de ellos por la pérdida de Inuzuka o, incluso si lo hicieran, que reaccionaran tan rápido y de una manera tan oblicua, señaló lógicamente Shikaku, una vez más su aguda mirada. Mente buscando agujeros en la lógica de los halcones de guerra, un solo ninja contra una aldea sin respaldo. Sería un suicidio, una misión con riesgos tan grandes que ningún Kage jamás la legalizaría. No es de extrañar que nunca sospecharan algo como esto. Maumaru Zaki caminó hasta su aldea. Y además de eso, Inoichi también habló, su experiencia y conocimiento de lo que hizo funcionar a diferentes personas lo ayudaron mientras miraba al niño en Head y daba su opinión, creo que todos los jefes de clan presentes aquí esta noche lo harían. Estoy de acuerdo en que Naruto-kun, a pesar de los rumores de lo contrario, puede planear estrategias bastante complejas casi tan bien como volar por el asiento de sus pantalones. Si tuviera que adivinar, diría que ha estado trabajando en Zaki durante años para obtener tan confiado en una forma que no es la suya, y llevaba toda la parafernalia extra que necesitaría para hacer que su enge pareciera creíble en él. No se equivoquen, Danzo-sama usó el honorífico en el sentido más amplio posible, pero no tenía sentido rizarle las plumas al viejo buitre si no hacía falta, esto no era un niño que jugaba a la fantasía. Se trataba de un niño que llevaba años ensayando sus líneas por si se presentaba una ocasión como esta y, llegado el momento, dio la actuación de su vida. Aún no, me harás ponerme rojo, admitió el mencionado chico, buscando algo en su bolsillo, pero Inoichi-san tiene razón, trabajé duro para sentirme cómodo en esta piel. Observé a los artistas en las noches de carnaval, así como los adolescentes del pueblo para ver cómo actuaban, cómo se movían.
Me enseñé a mí mismo a tratar de dar volteretas de esta forma. No serviría de mucho decir que iba a ser un payaso si pudiera no camine en línea recta porque no estaba acostumbrado a caminar así. Hubo un destello de cobre cuando Zaki sacó la mano del bolsillo y envió una moneda bailando sobre sus nudillos, incluso me enseñó un par de trucos. Pequeños trucos de magia, la moneda se desvaneció en su palma antes de abrir su mano, reveló que estaba vacío antes de recostarse en su asiento y pareciera sacarlo de un pliegue en la túnica del asistente Anbu, nada importante, solo lo suficiente para que pareciera que había tenido algo de práctica en las artes del carnaval. Práctica que estuvo bien justificada, Naruto-kun, si la forma en que magiaste lo que tienes fuera de la tierra del Ignin es suficiente. El Sandaime sonrió de nuevo mientras Naruto guardaba la moneda. Aún así, ignorando la historia de este máscara de Maumaru por un momento, ¿qué pasó cuando entraste a Kumo propiamente dicho? Ante esto, Kyaraban-ko se recostó en su silla nuevamente, cruzando las manos detrás de la cabeza mientras sonreía ampliamente en recuerdo afectuoso. Me enviaron a procesamiento. Aunque juzgaron que no era una amenaza, de ninguna manera me iban a dejar deambular sin rumbo fijo. Shifi y su escuadrón me llevaron a la Torre Raikage para obtener un permiso de trabajo temporal y, créanme ahora, si no crees nada más, te digo Shikaku-san. El Nara miró cuando Zaki lo miró una vez más, con una ceja arqueada burlonamente. No importa cuánto te quejes de que Yoshino Oba-chan es un fastidio, créelo. Yo si hubieras nacido en Kumo podrías haber terminado con alguien mucho, mucho peor. XXX observando la escena ante él, Zaki dejó escapar un silbido apreciativo. Vaya, ahora hay algo que no ves todos los días. Volviéndose hacia el shinobi que lo había acompañado en el viaje hasta la meseta en la que se construyó Kumo, el Kyaraban-ko inclinó la cabeza hacia la Torre Raikage frente a ellos. Así que en realidad tallaste ese edificio en la montaña misma. Bueno, el Shodaime Raikage lo hizo, aunque todavía es un misterio cómo. El Chunin de Kumo lo llenó antes de retroceder un poco. Aún así, tenemos que informar ahora, así que aquí es donde nos separamos. Entra allí y pregunta por el departamento de permisos, te verán bien. Solo asegúrate de llevar ese permiso contigo en todo momento en Kumo o serás arrestado por los Volks. Pernos. Seguridad interna. Son shinobi pero usan brazaletes con un rayo cosido en ellos, no te los puedes perder. Ah, la división de tuercas y tornillos, ¿entiendes? Shifi pareció confundido por un segundo antes de que cayera el centavo y se rió, palmeando a la figura más pequeña en el hombro. Creo que nos llevaremos como una pelea de bar en el centro. Zaki, cuídame una vez que encuentren un lugar para que te quedes. Con eso, Shifi y su sección se alejaron, partiendo hacia un edificio ligeramente apartado de la Torre Raikage y Zaki, después de respirar y recomponerse, se dirigió a la torre de piedra, subió los escalones y, después de probar, la puerta estaba abierta. Se dejó entrar. Típico. Al ver la escena ante él no pudo hacer nada más que cruzarse de brazos y resoplar. Todo ese problema para llegar temprano y no hay nadie. Al ver los asientos vacíos frente a él, Zaki se resignó a esperar un poco mientras se encorvaba hacia una de las sillas del pasillo. Aunque apenas se había sentado, una voz estridente irrumpió en sus pensamientos y lo hizo retroceder. Arriba, ¿y usted es? Actualmente estoy tratando de evitar un ataque de pánico y no está ayudando a la señora, se quejó hacia la figura formal y matrona que podía ver que acababa de salir de una de las puertas que conducían al área de recepción principal, mirándolo con una mirada crítica. Pero ojo, no exactamente desagradable. De todos modos, ya que preguntaste, soy Maumaru Zaki, ¿tú? Zaki, ah, sí. Ignorando su pregunta, la mujer pareció estar sorprendida por una epifanía. Dijeron sobre eso anoche. Esperando el procesamiento. Sígueme en ese caso. Sin esperar una respuesta, se alejó escaleras arriba. Zaki apresurándose para ponerse al día, te procesaré en mi oficina, no debería tomar mucho tiempo. ¿Procesando? Nunca escuché que se llamara así antes. Cuando la forma en kimono se volvió para mirar por encima del hombro con una ceja levantada, Zaki sonrió lascivamente y miró su muñeca como si mirara un reloj. Creo que tenemos tiempo antes de que el descansar viene a trabajar. Para su sorpresa, ella simplemente olió antes de darse la vuelta, asegurándose de que nunca captara la leve sonrisa en su rostro. Lamento romperte el corazón, Gaki, pero estoy muy felizmente casado y además soy una kunoichi. Prueba cualquier cosa conmigo y te dejaré en tantos pedazos que toda la división de rastreo no podrá encontrarlos a todos. Además, eres demasiado joven para mi gusto. Tú dijiste eso, no yo. ¿Quieres tu permiso o quieres que te echen por las puertas? Seré bueno.
Unos momentos después, Zaki se encontró conducido a una oficina bastante cómoda con una gran vista de todo Kumo. Mientras admiraba la vista, la mujer que supuso era una especie de secretaria, aunque sin duda de alto rango, se sentó detrás de su escritorio y comenzó a hurgar en los cajones de su escritorio. Solo déjame obtener los formularios correctos. Ahí vamos. Una pesada capa de pergamino golpeó el escritorio. Entonces, terminemos esto rápido. ¿Cómo te llamas? Maomaru Zaki. Ella lo miró con un poco de recelo, pero, al no ver ninguna mentira en su rostro, continuó: edad y fecha de nacimiento. Eso no puedo responder, no lo sé exactamente. Creo que tengo poco más de 12 años, pero, como estoy en el camino ahora, soy considerado un adulto entre la gente del carnaval. Levantó la vista antes, después de marcar su bolígrafo frente a ella como un metrónomo durante unos segundos, escribió algo: diré 13 años, pareces de esa edad, no eres el primero de tu tipo que viene por aquí, aunque la mayoría de ellos se mudan a otras ciudades después de unas pocas semanas. ¿Alguna idea de cuánto tiempo tardarás? Estar aquí. ¿Cuánto falta para el próximo espectáculo en la ciudad? Solo nuestra suerte, al menos unos meses, suspiró. Así que, en cuanto a las partes interesantes, ¿qué? El jefe entrante que llega en 5, 4, 3, Zaki estaba a punto de preguntarle qué quería decir con eso antes de que él no escuchara las pesadas pisadas fuera de la oficina, sino que las sintiera. El buen sentido se hizo cargo, se escabulló a un lado de la habitación justo cuando la kunoichi sentada en su escritorio terminó la cuenta regresiva, la puerta de la oficina se abrió y una figura entró. La misma montaña parecía temblar ante su pisadas incluso sin la túnica y el sombrero que llevaba. Zaki habría sabido sin necesidad de que se lo dijeran que el hombre, si ese término pudiera aplicarse al gorila afeitado que tuvo que atravesar la puerta de lado para evitar arrancar el marco de la pared, ante él estaba el Raikage. Al igual que Igi a veces, el hombre enorme parecía irradiar una sensación de poder y peligro que nadie, y menos que nadie que Arabanko sin experiencia, podía permitirse el lujo de ignorar. Buenos días, Maba-chan. La voz era aún más profunda que la de Akimichi Chouza, el sonido que haría un deslizamiento de tierra justo antes de tragarse un pueblo entero. ¿Cómo está la familia? No está mal, Raikage-sama. Tranquilo, respondió el ahora llamado Maba encogiéndose de hombros, aunque el Raikage sonrió malvadamente mientras daba un paso adelante. Zaki se apretó contra la pared y trató de desaparecer mientras pasaba. ¿Tu niña todavía no te ha perdonado por entregar su primera misión de rango D? Maba frunció el ceño. Eso fue culpa tuya, Raikage-sama. No puedo probarlo, pero sé que retuviste lo peor posible para su equipo. Oh, vamos, ¿lo haría? Sí, su respuesta llegó sin perder el ritmo e hizo que el Raikage echara la cabeza hacia atrás, riendo a carcajadas. Sin embargo, el gesto de reírse de la desgracia de su subordinado significó que vislumbró la figura desconocida por el rabillo del ojo. Al segundo siguiente, Zaki se encontró cara al ombligo con la figura corpulenta e inmediatamente se inclinó profundamente, sin levantar los ojos cuando escuchó hablar al líder de la aldea. Maba-chan, ¿quién es? Maomaru Zaki, viajero que llegó a la puerta ayer y fue arrastrado aquí a primera hora. Solo buscaba trabajo y un lugar para quedarse hasta que algunos de sus parientes llegaran y nos lo quitaran de las manos. Ya veo, entonces, levántate chico, no hay necesidad de inclinarse por tanto tiempo. Gradualmente enderezándose, Zaki tragó suavemente y rezó en silencio a cualquier kami que pudiera haber estado escuchando que los dos shinobi en la habitación pusieran las gotas de sudor en su frente solo por estar en presencia del Raikage en lugar de cualquier otro, más sospechoso. Razón, lo siento, Raikage Dono, solo recuerdo el principio de Naruto del viejo Tousanagi. Antes de que alguien pudiera preguntar, había respondido a su pregunta: nunca corras el riesgo de molestar a alguien que parece que podría golpearte como uno, y tú definitivamente marque esa casilla. Hubo un estruendo dentro de ese cofre de barril que podría haber sido cualquier cosa, desde un gruñido hasta el comienzo de una risa, cuando el Raikage arqueó una ceja y se pasó una mano por su barba corta. Ciertamente, hombre inteligente, se inclinó un poco y solo la pared detuvo a Zaki resbalando varios metros hacia atrás. Roba cualquier cosa mientras estés en mi pueblo, te arrancaré los brazos y te golpearé hasta la muerte con ellos, ¿está claro? Cristal, se las arregló para chillar antes de dejar escapar un profundo suspiro de alivio cuando, obviamente satisfecho de haber dejado claro su punto, el monstruo de un hombre se giró y asintió con la cabeza a la kunoichi que debía haber sido su secretaria. Bien. Maba-chan, dame media hora y luego envía el papeleo. Necesito un buen ejercicio ligero y un montón de café antes de comenzar a matar al dragón de tinta esta mañana.
Ella resopló, mientras no te atrape holgazaneando Raikage-sama, estaré pendiente de ti, gritó por encima del hombro en advertencia mientras él desaparecía por las puertas ornamentadas en la parte trasera de su oficina y se había ido. No debería reírme. Incluso cuando el pensamiento pasó por su mente, Maba tuvo que doblar los labios sobre los dientes para evitar reírse por lo bajo ante la cara pálida y la expresión aterrorizada del joven frente a ella. Pero al mismo tiempo es genial saber que el jefe puede intimidar incluso a un arrancador de caminos para que se comporte bien. Entonces, la voz fina y aflautada la obligó a mirar hacia otro lado, tratando de ocultar la diversión escrita en su rostro bien formado. ¿Ese es tu jefe? Sí, el Sandaime Raikage, afirmó la Kunoichi, orgullosa de su pueblo y del hombre que lo lideraba, un gran shinobi y un buen hombre de corazón. ¿Hombre? Ese no es un hombre, Maba-chan, es una montaña con pies, exclamó Zaki, esta vez logrando que la Kunoichi resoplara de alegría. Los osos que actuaban en los espectáculos que visitaban nuestra antigua escuela de caminatas saldrían corriendo y gritando. A él. Prueba, si se necesita alguna, de que los osos son bestias inteligentes, comentó cáusticamente antes de golpear con su bolígrafo el papel en su escritorio. De todos modos, terminemos esto antes de que el resto del pueblo se despierte. Esto debería ser rico. Anterior ocupaciones. Como ella había estado esperando, Zaki simplemente juntó las manos y puso una expresión de profunda reflexión mientras comenzaba a marcar las cosas con los dedos. Luego, desde allí, fui a la tierra de Hotwater y capturé el final de la temporada de verano y, después de eso, recordé lo que dijo mi viejo Kaasan y decidí que demonios, yo estaba más cerca de ti y Frost era fácil de conseguir. A través, ¿por qué no ir a las montañas? Entonces, aplaudió por última vez, se encogió de hombros mientras Maba seleccionaba los fragmentos relevantes de su conciso resumen de su pasado reciente. Aquí estoy, hambriento de trabajo y un desayuno decente. No sé con qué estaba trabajando el chef en la sala de guardia, pero he visto cosas más apetitosas en el suelo de las jaulas de los elefantes. Eso hizo sonreír a Maba, mitad en alegría y mitad de acuerdo con su evaluación contundente. Nutritivo. Las raciones ninja pueden ser, pero no eran atractivas. Recordé lo que dijo mi viejo Kaasan y decidí que diablos, yo estaba más cerca de ti y Frost era fácil de atravesar. ¿Por qué no ir a las montañas? Entonces, aplaudió por última vez, se encogió de hombros mientras Maba seleccionaba los fragmentos relevantes de su conciso resumen de su pasado reciente. Aquí estoy, hambriento de trabajo y un desayuno decente. No sé con qué estaba trabajando el chef en la sala de guardia, pero he visto cosas más apetitosas en el suelo de las jaulas de los elefantes. Eso hizo sonreír a Maba, mitad en alegría y mitad de acuerdo con su evaluación contundente. Nutritivo. Las raciones ninja pueden ser, pero no eran atractivas. Recordé lo que dijo mi viejo Kaasan y decidí que diablos, yo estaba más cerca de ti y Frost era fácil de atravesar. ¿Por qué no ir a las montañas? Entonces, aplaudió por última vez, se encogió de hombros mientras Maba seleccionaba los fragmentos relevantes de su conciso resumen de su pasado reciente. Aquí estoy, hambriento de trabajo y un desayuno decente. No sé con qué estaba trabajando el chef en la sala de guardia, pero he visto cosas más apetitosas en el suelo de las jaulas de los elefantes. Eso hizo sonreír a Maba, mitad en alegría y mitad de acuerdo con su evaluación contundente. Nutritivo. Las raciones ninja pueden ser, pero no eran atractivas. Aquí estoy, con hambre de trabajo y un desayuno digno. No sé con qué estaba trabajando el chef de la sala de guardia, pero he visto cosas más apetitosas en los pisos de las jaulas de los elefantes. Eso hizo sonreír a Maba, mitad de alegría y mitad de acuerdo con su evaluación contundente. Las raciones ninja nutritivas pueden ser, pero atractivas no lo eran. Aquí estoy, con hambre de trabajo y un desayuno digno. No sé con qué estaba trabajando el chef de la sala de guardia, pero he visto cosas más apetitosas en los pisos de las jaulas de los elefantes. Eso hizo sonreír a Maba, mitad de alegría y mitad de acuerdo con su evaluación contundente. Las raciones ninja nutritivas pueden ser, pero atractivas no lo eran. Hablar fuerte, ¿eh? Es bueno saber que no toda tu educación se desperdició, señaló con sarcasmo antes de escribir algo en su papel. Bueno, a pesar de tu variado trabajo, tendré que ponerte como mano de obra no calificada. No lo haces. No tengo un oficio específico como tal, así que eso es lo mejor que puedo hacer por ti. Aparte de eso, creo que tengo algunas ideas para tu alojamiento. ¿No te importan los animales, dices?
Zaki se encogió de hombros, ocultando su creciente entusiasmo. Vamos, dame algo sobre el Ningen que robaste. No, de hecho, dado que algunas personas tienden a tratarnos, es decir, a Kiarabanko en general, como si no fuéramos mejores que bestias, me llevo mejor con la mayoría de los animales que con muchos humanos. Bueno, tengo un trabajo en marcha. Como barrendero de perreras. Di sí a esto y quemaré incienso en tu nombre todos los días por el resto de mi vida. Algo así, admitió Maba, manteniendo un ligero aura de misterio sobre ella antes de estampar el formulario con un bloque en su escritorio. Ahora estoy seguro de que no lo sabes, pero como pueblo shinobi, Kumo opera una política de supervisión. Cualquier civil que ingrese a la aldea que no haya vivido aquí durante 5 años consecutivos debe alojarse con un civil o un ninja retirado que sí lo haya hecho. Esto lo vigila, se asegura de que no se pierda y alivia la presión sobre el fuerzas de Wolf, que de otro modo tendrían que controlar a todos. ¿Conmigo hasta ahora? Principalmente, ¿qué significa secuencial? 5 años seguidos, explicó Maba, avanzando en su explicación cuando Zaki dio un suave o en comprensión. Ahora, obviamente, esto no te afectará, ya que solo estarás aquí unos meses, pero para eso dentro de unos meses tendremos que asegurarnos de que vives con alguien que cumpla con los criterios pertinentes. Por suerte, tenemos algunas plazas abiertas. ¿Qué pasaría si no lo hicieras? Quiero decir, se corrigió apresuradamente cuando Maba levantó la vista, molesta por haber sido interrumpida. No me arrojarías, ¿verdad? No, pero tendrías que vivir en un alojamiento observado por Bolt hasta que se abriera un lugar. Mucho más intrusivo y menos agradable, te lo aseguro. Sin embargo, mientras vives con tu patrocinador, la persona que te acepta, tu comportamiento se refleja en ambos. Y tú, la cagas, los dos te metes en problemas, ¿entendido? Ay, mejor comportamiento y todo eso. ¿Escuchaste al gran hombre decir qué pasaría si mis dedos se pusieran pegajosos en su pueblo? ¿No es así? Parecía que él también lo haría. Maba sonrió, y él toma su palabra muy en serio como lo hace el Sandaime, le advirtió antes de ponerse de pie, moviendo el papel hacia adelante como un amuleto para protegerse del mal. Bien, esto está lleno y sellado. Espera aquí mientras voy y imprima el permiso para usted. Si llama el jefe, solo dígale que volveré en 5 minutos. Con un poco de suerte, podré conseguir que alguien vaya a buscar a la persona que creo que podría hospedarlo por mucho tiempo. Suficiente para que pase una caravana. Sin mencionar que me soportó el tiempo suficiente, murmuró Kiarabanko antes de extender una mano. Solo por interés, tengo una moneda que puedo tomar prestada. Necesito mantener mis dedos flexibles pero estoy completamente seco en el minuto. Buen intento, pero te faltan unos 10 años para atrapar a un shinobi con líneas como esa. No entré con la leche, Zaki-san. El adolescente levantó las manos, con una sonrisa en los labios que llenó a la kunoichi de un temor repentino de que había dado un paso en falso. Una vez más señalaré que lo dijiste tú, no yo, oh. Terminó frotándose la cabeza y mirando hacia arriba con dolor mientras Maba pasaba, con una expresión de reivindicación en su rostro. Lección de vida, Zaki-san, gritó por encima del hombro mientras cerraba la puerta detrás de ella, encerrando a su cargo temporal en la oficina para asegurarse de que no pudiera meterse en demasiadas travesuras mientras ella no estaba. Sin importar qué tan rápido tu lengua es, siempre hay alguien con manos igual de rápidas. XXX escuchar que Naruto se enfrentó cara a cara con el Sandaime Raikage, alguien a quien ni siquiera Sarutobi hubiera querido enfrentar en la batalla a pesar de haber derrotado al hombre una vez antes en su juventud, fue un milagro suficiente, pero cuando vieron la cara de Maumaru Zaki retorcerse en una sonrió y se echó hacia atrás en su asiento para cruzar las manos detrás de la cabeza, y Noichi, por su parte, sintió un cosquilleo repentino en el aire, un cambio en el viento inexistente que, esperaba, no presagiaba nada malo, así que fue un poco de suerte conocer a Maba-chan así. Me recordó mucho a Yoshino Aba-chan cuando lo pensé. Le debo una por traerme la mayor suerte que tuve mientras estuve en Kumo. Salir de allí hubiera sido imposible, o casi imposible, si ella no hubiera regresado a la oficina con las noticias que tenía a continuación. Continuó antes de que nadie pudiera preguntar, le había pedido a un ninja de Wolf que recuperara a la persona que tenía en mente. Por suerte para mí y para Konoha en general, la persona que apareció era una semilla. Todos los ojos se volvieron hacia el Sandaime. Como el controlador general de todo el ejército en Konoha, él era la autoridad final de los agentes que estaban allí excepto, posiblemente, algunos de los últimos leales de la red de espionaje de sus estudiantes, que era mucho más informal y no oficial que las semillas, código para operativos encubiertos, que Konoha dispersó a través de las naciones elementales.
Haber descubierto uno y que diera frutos tan provechosos fue realmente una bendición y, después de un momento de aparentemente sopesar los pros y los contras del conocimiento frente a la necesidad de guardar secretos, miró directamente al niño y volvió a hablar. No tengo conocimiento de ninguna fuerza de Konoha que opere en la tierra del Ignin Naruto-kun. Sin revelar demasiado, ¿podrías darle al consejo más información sobre tu cómplice en esta misión? Realmente simple, ella era la mejor semilla del mundo, una que ni siquiera sabía que lo era hasta que se lo conté. Ahora Inoichi sabía que algo estaba pasando. Naruto, incluso a través de la cara de Zaki, estaba sonriendo demasiado como para no tener algo bajo la manga, y el Yamanaka sintió una extraña mezcla eléctrica de preocupación y emoción arremolinándose en su estómago, realmente bastante irónico. 8 Ningen entraron en Kumo pero, gracias a un poco de ingenio y mucha suerte, hizo una pausa por solo un segundo, sus ojos se dispararon y todos los presentes se quedaron boquiabiertos mientras Kiarabanko se agachaba apresuradamente. 9 llegaron a casa. El pato estaba bien informado una fracción de segundo después de esa declaración, su cabello castaño estaba despeinado por el viento de una mano que lo golpeaba, el ambú a su lado miraba hacia abajo antes de girar el rostro inexpresivo de la máscara de rana hacia el consejo. Y, después de un momento, derribando la capucha que ocultaba su cabeza. Incluso antes de que alguien pudiera hablar, las dos manos se movieron y desengancharon la placa de cubierta y la bajaron lentamente. La mujer detrás de ella se sacudió el cabello mientras todos los ojos en la sala del consejo, incluidos los dos restantes no coincidentes de sus dos ex compañeros de equipo justo antes de rodar. En sus cuencas y el cuerpo en el que ella estaba alojada, sucumbió a la dicha de la inconsciencia conmocionada. Hola Oba-chan. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.